Bueno, jóvenes, buen día. Reciban un cordial saludo de parte de su profesora Betty Alejo. Vamos a dar inicio al encuentro de la semana 4. Ya llegamos a la semana 4, jóvenes. Está avanzando el tiempo. Cuéntenme, ¿cómo han estado? ¿Cómo se sienten? Bien, profe, preocupados por la situación, pero bien. Sí, todos estamos preocupados, de verdad. Y Bien, profe, y al parecer vamos a seguir en esta modalidad. No sé si esto se vaya de largo todo el semestre, usted sabe de pronto. bueno, no he escuchado nada, no puedo dar esa información porque no he escuchado nada, solo me han informado. Sé que la cuarentena la extendieron, eso sí, Hasta el 31 de mayo, dice. el 31. Bueno, como dice la imagen de la señora que fue protagonista en el Titanic, la chica, ¿no? Dijeron 15 días, después 15 días y pasaron 84 años. Esa es la imagen que está aquí. Bueno, jóvenes, lo importante es que tenemos que resguardar nuestra seguridad, ¿cierto? Incluso ayer me estaban comentando que en Guayaquil hay 600 casos diarios de personas que están falleciendo. ¿Será verdad todo eso? Es preocupante. Si es así, es muy preocupante. Entonces no podemos arriesgarnos tampoco, no podemos arriesgar nuestra salud, ¿entienden? Sí, es verdad. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Esperar. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la clase mientras se incorporan el resto de chicos, porque tengo acá, estoy observando que habían 15. 20. Sí, entonces vamos a iniciar mientras los demás se van incorporando para conversar. Bueno, hoy vamos a trabajar con el plan de clase, ¿verdad? A partir de esta semana, ya les voy a, siempre en cada encuentro vamos a tener un plan de clase. Bueno, hoy vamos a tratar el tema número 4, donde les voy a explicar y vamos a interactuar sobre los procesos psicológicos. Entre los objetivos específicos tenemos describir qué son los procesos psicológicos, determinar los factores internos y externos que alteran los procesos psicológicos. Dentro de la dinámica o de las estrategias metodológicas, bueno, vamos a pasar el control de asistencia un poquito más tarde, no ahorita para que la gente se vaya incorporando, hasta 10 minutos voy a dar. Vamos a hacer también la metodología de participación lluvia de ideas, la clase magistral como siempre, para manejar algunos conceptos básicos. Y también vamos a aplicar la estrategia metodológica, el aprendizaje basado en problemas. Y para cerrar, concretaríamos las ideas más puntuales que hemos trabajado. Bueno, jóvenes, para esta semana 4, la tarea que van a elaborar es un mapa conceptual con los contenidos trabajados en esta mañana. Entonces, refiriéndonos a lo que corresponde a lo que es un mapa conceptual, es muy parecido a lo que es un organizador gráfico. Sin embargo, en estos mapas conceptuales, lo que hacemos es que tomamos solamente las ideas principales, con unos párrafos que no excedan más de 8 líneas, y vamos trabajando una idea y hacemos por decir, el círculo, el formato, pues ya sea en círculo, cuadrado, y vamos construyendo nuestro mapa conceptual para que trabajen esta tarea en 2 paginitas máximo y listo. Simplemente agarran las ideas cortas, las ideas principales, trabajan un concepto, 2 conceptos, 3 conceptos y así sucesivamente, y van armando, ¿verdad?, la estructura de su mapa conceptual. ¿Alguna pregunta con relación al mapa conceptual, jóvenes? ¿O está entendido eso? Todo claro, profe. Ok, bueno, entonces sigamos. Bueno, ya vamos un momentico. Entonces fíjense que ya les evalué la semana 1 y del foro y ya tienen la participación en el foro, y ahora lo voy a revisar nuevamente porque no sé, tuve ahí como un enredo ahí con las otras asignaturas. Entonces, bueno, ya tienen las notas de la semana 1 y ya esta tarde también van a tener las notas de la semana 2, Dios mediante, porque si me faltó, lo voy a terminar hoy mismo.
Bueno, con respecto a lo que hemos venido trabajando, jóvenes, recapitulando todo lo que hemos trabajado, que ha sido sumamente interesante, habíamos hablado de lo que es, ¿verdad? Lo que es la autoestima, lo que es el autoconcepto. Es importante que nosotros como personas, y sobre todo en este momento que estamos viviendo, debemos tener un autoconcepto muy claro de lo que somos, es decir, hacia dónde vamos, en ese pensamiento estratégico, tener un pensamiento también de respuesta para manejarnos en esta situación de incertidumbre que estamos viviendo no solamente en Ecuador, sino a nivel mundial. Lógicamente, toda esta situación de pandemia que se está viviendo a nivel de la globalización, a nivel internacional, también nos afecta porque hay una crisis económica y gracias a Dios aquí nos ha tocado eso porque de verdad que Ecuador está bendecido con lo que son los alimentos y todas esas situaciones. Sin embargo, el abastecimiento está, pero muchas personas no están percibiendo un ingreso económico. Entonces, bueno, tenemos que buscar la manera de salir de esta situación, Dios mediante, rezando con un sentido de fe, para que podamos salir de esta crisis que está afectando a Ecuador, porque Ecuador es uno de los países latinos que más está afectado. Incluso esos casos de Guayaquil son alarmantes, de verdad, y ojalá la gente tome conciencia, porque el problema de los seres humanos es que no están mirando la gravedad del asunto. Mientras la gente siga, o sea, incumpliendo la normativa de que debemos mantenernos en casa, no encerrados, sino aislados, porque podemos contaminar a otras personas. Además de eso, usar el tapaboca, los guantes, si vamos a salir en esos raticos que salimos a hacer diligencia. Entonces es importante que dentro de esta dinámica, ¿verdad?, de interacción social, desde un desplazamiento particular debemos tener mucha conciencia social, porque el problema de nuestro mundo en forma globalizada es que no ha tenido conciencia social. Entonces debemos activar cada uno de nosotros desde ese autoconcepto, activar nuestra conciencia social. Ahora bien, ¿cómo yo relaciono el autoconcepto? Bueno, el autoconcepto tiene mucho que ver con la estructura de la experiencia vivida. Por eso es importante que para un psicólogo revisar la estructura de la experiencia vivida de las personas, porque recuerden que nosotros los seres humanos, dentro de ese plano de la estructura de la mente, tenemos la mente consciente y la mente inconsciente. Y en esa mente inconsciente es donde guardamos, ¿verdad?, todas esas experiencias, todos esos gabajes, todas esas interacciones que hemos vivido en la niñez y en nuestra primera infancia y por supuesto en la adolescencia. Pero son los primeros años jóvenes que nos marcan en esa estructura de la experiencia vivida, la primera interacción que tenemos con nuestros mismos pares, con nuestro núcleo familiar, nos van, vamos a decirlo así, nos van estructurando, nos van moldeando un tipo de persona y por supuesto nos va desarrollando la personalidad. En este sentido, es importante tener claro el autoconcepto de quién soy yo, cómo me afectan a mí los problemas, porque una de las situaciones que nos afecta muchísimo a través, por supuesto, de la sugestión que nos hacen las otras personas y todo lo que tiene que ver en ese desplazamiento con el otro, cómo nos afectan los factores externos e internos en nuestro desplazamiento personal. De allí que es importante conocernos hacia una mirada hacia nosotros mismos, porque una vez que nosotros estemos claros en nuestro autoconcepto y estemos determinados como personas, es muy difícil que nos saquen de nuestra zona de confort, es decir, que nos alteren esos procesos psicológicos. Y los procesos psicológicos tienen mucho que ver, ¿verdad?, por supuesto, con todo lo que es la estructura cognitiva, pero también nuestro aspecto actitudinal y, lógicamente, todo lo que tiene que ver con nuestras emociones. De allí que es tan importante, ¿verdad?, aquellos ejercicios que yo les mandé a hacer,
para que, no solamente para que me lo entreguen a mí, porque eso no tiene nota, para que sepan, simplemente es un ejercicio introspectivo que le permite a usted manejar cuáles son las limitaciones que usted tiene como persona, cuáles son sus grandes fortalezas, que incluso yo me atrevería a decir que todos nosotros tenemos en nuestro cerebro muchísimas herramientas cognitivas que nos permiten desplazarnos de manera eficiente, solo que muchas veces, eso ya está demostrado porque lo ha dicho la neurociencia, que muchas veces no hemos activado todas las herramientas cognitivas, afectivas, actitudinales, porque no nos han enseñado cómo hacerlo. De allí la importancia de estos ejercicios, que por cierto, yo no todos lo han enviado, pero los que enviaron yo se los voy a revisar la semana que viene y le voy a hacer llegar a cada uno de ustedes por el correo donde me enviaron ese ejercicio el análisis respectivo. Entonces no se preocupe que sí lo voy a hacer, incluso ya lo tengo, ya cada uno que me lo ha enviado, le he mandado el correíto diciéndole que ya listo, que lo recibí y se lo voy a analizar. Entonces fíjense cómo el autoconcepto, que parece una cosa tan importante, tan sencilla, es tan importante tenerlo claro, determinado, porque dentro de esas estructuras cognitivas, nosotros en la memoria a largo plazo, vamos acumulando un gabaje, ¿verdad?, de información de toda esa interacción que tenemos con papá, mamá o con las personas más allegadas a nosotros, abuelos, tíos o hermanos, y eso nos va estructurando un tipo de observador. Por eso es que Rafael Echeverría dice que cuando usted no hace una mirada hacia sí mismo para hacer un cambio de observador, usted seguirá siendo un observador limitado. Y por eso es que cuando somos un observador limitado, simplemente lo que vemos es una realidad muy cuadrada, es decir, somos muy lineales, muy secuenciales. De allí la importancia del cambio de observador para reestructurar la mente, por supuesto, romper patrones, salir de la zona de confort, en ese caso, ¿verdad? Aprender a actuar en incertidumbre, porque una de las cosas que nos ha pasado a nosotros es que estamos muy acostumbrados, muy apegados, y eso también es culpa de la mente, ¿verdad? Como lo dice Eduardo Ponce, porque la mente le encanta, es decir, el cerebro, le encanta estar dentro de la zona de confort. En este sentido, jóvenes, es importante que activemos la plasticidad cerebral, es decir, nos acostumbremos a salir de la zona de confort, a aprender a actuar en incertidumbre, porque lo cierto ya no es tan cierto, sino que es más incierto que cierto. De allí la importancia de la plasticidad cerebral. Por eso es que se habla mucho en la actualidad de la plasticidad cerebral, y la gente habla de la plasticidad cerebral. Entonces, ¿pero qué quiere decir la plasticidad cerebral? Bueno, la plasticidad cerebral tiene mucho que ver con nuestras estructuras, es decir, nuestras estructuras cognitivas, que son las que enajenan un tipo de pensamiento y, por supuesto, un actuar. Entonces, de allí la importancia de ir agregando nuevos elementos que tienen que ver, ¿verdad, jóvenes?, con introducir nuevas informaciones, nuevos estilos de vida, otros tipos de pensamiento y, por supuesto, aprender a observar nuestras emociones. Y de allí la importancia de hablar un poquito sobre las emociones. Ese es un tema muy importante para todos los psicólogos, porque ya está demostrado que más de un 85% está afectado por las emociones. Incluso ya está también establecido que antes de que llegue la información a la neocorteza cerebral, primero pasa por el cerebro límbico, es decir, toca las emociones para usted comandar una respuesta o un pensamiento reactivo. Y allí la importancia de diferenciar, jóvenes, lo que tiene que ver con el pensamiento reactivo o reaccionario y el pensamiento de respuesta, el pensamiento positivo. ¿Y cómo activo yo el pensamiento? ¿Cómo se activa primero el pensamiento reactivo? Recuerden que el pensamiento de reactivo tiene mucho que ver, jóvenes, con ese cerebro reptil, ¿verdad? De la que es el encargado de todas aquellas operaciones básicas, ¿verdad? Como lo que genera el estímulo que viene que es un factor externo, el estímulo lo recibe, ¿verdad? Lo recibimos a través de todos los procesos sensoriales, y de allí, por supuesto, se genera ese pensamiento
ese pensamiento reactivo o reaccionario a través de un estímulo. Entonces nosotros cuando hacemos un pensamiento reactivo tenemos que aprender a no reaccionar, sino tomarnos un tiempo para pensar. Es importante tomarse un tiempo para pensar. Y esto nos lleva a decir que si nosotros como personas aprendemos a hacer, ¿verdad?, ese proceso de autoobservación mediante una comunicación introspectiva, podemos ir mejorando cada uno de los aspectos como esos estados emocionales y educar las emociones. ¿Por qué es importante, jóvenes, conocernos a nosotros mismos para crear una imagen, no de un superhombre como decía Nietzsche, ¿verdad? Porque Nietzsche hablaba del superhombre, sino una imagen de uno mismo coherente con la forma de pensar, expresar, sentir y actuar. ¿Por qué? Porque a veces actuamos contrario a lo que pensamos, queremos, sentimos y por supuesto expresamos. De allí la importancia de equilibrar la mente, es decir, como lo escribo yo, de orquestar la mente la mente, el cuerpo y el alma. Es importante tener coherencia entre la forma de pensar, expresar cada palabra, sentir y actuar. Entonces, fíjense cómo es de importante el autoconcepto que tengamos de nosotros mismos, porque el autoconcepto nos permite determinarnos como persona y, por supuesto, generar una personalidad positiva, que es allí donde nosotros tenemos que llegar, ¿verdad?, a desarrollar 3 tipos de pensamiento nuevos, que es el pensamiento de respuesta, el pensamiento estratégico y el pensamiento positivo. Pero ¿cómo educo yo este tipo de pensamiento? Bueno, el pensamiento de respuesta es aprender a ver que la realidad no es una realidad determinada, sino es una realidad subjetiva que se maneja más hacia lo incierto y no hacia lo cierto. Fíjense cómo nosotros todos estamos afectados, ¿verdad?, por la situación que está pasando a nivel mundial, porque nosotros estamos acostumbrados a que los eventos no lleguen. Entonces, estas situaciones inesperadas, ¿verdad?, que siempre llegan, porque ese es el contexto incierto, nosotros también tenemos que acostumbrarnos a desplazarnos y ver el lado positivo de esa situación. Por supuesto, que es lamentable todos los acontecimientos que han ocurrido, como el fallecimiento de cada persona, ¿verdad? La pérdida millonaria de muchas familias, los trabajos, mucha gente ha perdido sus trabajos, pero jóvenes, esta es una situación que vamos a darle gracias a Dios que va a pasar y que sabemos que son momentos difíciles, dolorosos, pero también, jóvenes, tenemos que aprender a educar ese cerebro para no engancharnos en el sufrimiento, porque recuerden que el dolor siempre estará allí, siempre llegarán sucesos que nos van a ocasionar dolor, pero el sufrimiento es opcional. Debemos también aceptar, ¿verdad?, tener en ese estado emocional, aprender, jóvenes, a educar o a educarnos en el aspecto de aceptación. Cuando aceptamos los sucesos, podemos fluir, porque lo único que pudo ocurrir es lo que está ocurriendo en este momento. Así como llegó este virus, ¿verdad?, el coronavirus, que de paso es un virus muy fuerte porque tiene corona, ¿verdad?, es un coronavirus. Entonces, este virus como tal, era lo único que tenía que suceder en este contexto social. Entonces, fíjense que incluso ahorita en Francia está saliendo una nueva enfermedad que está atacando a aquellos niños que sufrieron y sobrevivieron al coronavirus. Entonces, fíjense que una cosa lleva a la otra y espero que no venga esa enfermedad para acá, porque está atacando, ¿verdad?, lo que es todo el torrente sanguíneo. Entonces, imagínense ustedes que también ocurra esa enfermedad. Entonces, lo que tenemos es que, jóvenes, prepararnos, porque en lo incierto vienen muchas cosas inesperadas y seguramente vamos a vivir más experiencias de estas, más enfermedades, por el mismo comportamiento del ser humano. Acuérdense que el ser humano ha sido ha sido el sapiens, ¿verdad?, que más daño le ha ocasionado al mundo, porque con sus experimentos, con su inconsciencia social, ha deteriorado al ecosistema, ¿verdad?, ha hecho daño a la madre naturaleza y, por supuesto, ha
a lo que tiene que ver con todo el medio ambiental. Entonces es importante, jóvenes, que nosotros, además de hacer un cambio, ¿verdad?, de conciencia hacia la conciencia social, también cambiemos esa estructura de la mente, aprendamos a ser un nuevo observador para manejar todos los estados emocionales que tienen que ver con la aceptación, no aceptación, frustración o resentimiento. Cuando no aceptamos, por supuesto, los sucesos, ¿verdad? Como el dolor, como todas esas experiencias que no queremos vivir, pero que igual llegan, ¿verdad? No solamente el coronavirus, sino situaciones que hemos vivido en nuestra niñez o en nuestra edad juvenil. Si no la aceptamos, jóvenes, entonces caemos en la no aceptación y, por supuesto, esos estados emocionales nos van a generar otro nuevo estado, que es el de resentimiento y frustración. Por eso es que nosotros tenemos que, como lo dice Rafael Echeverría, aprender a aceptar y, por supuesto, a perdonar y tener un sentido de fe cada día. Es decir, sacar todos aquellos elementos que nos están ocasionando dolor y, por supuesto, que nos están generando sufrimiento. El sufrimiento, recuerden, jóvenes, es opcional. Entonces, de allí la importancia de reestructurar la mente, de sacarnos ese chip, ¿verdad?, tan secuencial, tan lógico, tan determinista, tan lineal, para generar unos nuevos pensamientos, como el pensamiento de respuesta, que es aprender a salir de la zona de confort, educar el pensamiento positivo, que es viendo, ¿verdad?, que allí yo le agrego en ese pensamiento positivo, educar la memoria selectiva para ver el lado bueno de las cosas y siempre un lado que sea, aunque sea muy oscuro, jóvenes, siempre tendrá un lado bueno de las cosas. Entonces hay que aprender a educar, ¿verdad?, ese pensamiento positivo, viendo el lado bueno de las cosas. Incluso yo les hablaba la otra vez que yo he conocido gente, ¿verdad?, que han pasado por sucesos muy difíciles. Bueno, imagínense cuántos países como Alemania, los países como Francia, países como Londres, Estados Unidos y chalala, bueno, por nombrar algunos, han vivido la Primera y Segunda Guerra Mundial y han sobrevivido de esa situación. Y no solamente es eso, que han sido víctimas de unas crisis mundiales muy fuertes, y sin embargo, por decir Japón y China, fíjense, después de una y Segunda Guerra Mundial, que fue en el año 1940, una 14 y otra 40 y tanto, como ustedes imagínense cómo ellos ya, después de esa situación, miren cómo ellos han evolucionado de una manera impresionante, que de verdad es uno de los países que más tecnología tiene en este momento. Entonces, fíjense cómo no todo puede ser visto desde esa visión gris o negra, sino, y mucho menos desde ese vaso vacío o medio lleno. Es importante que aprendamos, ¿verdad?, a activar lo que es ese pensamiento positivo, y en ese pensamiento positivo nosotros ver el lado bueno de las cosas, de los sucesos, para poder educar nuestro cerebro y, por supuesto, agregar esa plasticidad cerebral, reestructurar todo ese chip cerebral, sacar ese chip y agregar nuevos elementos que nos activen o maximicen las herramientas cognitivas, por una parte. Lo otro es que también debemos desarrollar lo que es el pensamiento estratégico, y es precisamente que una de las cosas que nosotros nunca estamos preparados, todo el mundo. ¿Por qué? Porque nunca vemos hacia el futuro, es decir, tenemos una mirada siempre hacia el pasado, y viendo el pasado y recordando las cosas malas, porque el cerebro, ¿verdad?, el sapien recuerda es casi siempre las cosas malas, en vez de recordar los sucesos positivos, las cosas que de una u otra manera, aunque hayan sido muy grises, te hayan permitido a ti vivir un momento, ese momento, porque recuerden que cada experiencia, cada suceso, situación, lo que genera es un nuevo aprendizaje, no desgracia ni nada, traerá, por supuesto, traerá pérdida, que eso generalmente, y dolor, que eso generalmente es como un elemento de la cotidianidad o de la danza de la vida, ¿verdad? Porque a todos nos toca vivir y nacer, vivir y morir. Entonces, fíjense cómo esos procesos, cuando llegamos a conocernos y, por supuesto, a aceptar los sucesos o las eventualidades que correspondan en el momento y en el tiempo preciso, entonces nosotros vamos aprendiendo
a ver el lado positivo de las cosas, porque siempre hay un lado positivo de cada situación. Lo otro es que en ese pensamiento, jóvenes estratégicos, es salir de ese cuadrado, ¿verdad? De esa mente tan limitada y ver siempre en ese pensamiento estratégico, ver jóvenes hacia el futuro, prepararnos, siempre tener, ¿verdad? Un plan B, un plan C para poder desplazarnos en esos sucesos inciertos. Y ese es el pensamiento estratégico, siempre ver un poquito más allá del momento que estamos viviendo. Lo otro es, jóvenes, cómo yo desarrollo ese pensamiento, ¿verdad? Ya le dije estratégico, el pensamiento positivo y el pensamiento de respuesta. El pensamiento de respuesta es simplemente aprender a actuar diferente, es decir, nosotros tenemos que acostumbrarnos a salir de ese patrón, de esa rutina, de todas esas situaciones que nos han estructurado una forma de actuar. Por eso es importante, como lo dice Rafael Echeverría, yo le recomiendo que lo lean a Rafael Echeverría, es un hombre que de verdad es uno de los filósofos que ha escrito más sobre el comportamiento humano, además de, por supuesto, Humberto Maturana y chalala, muchos, Eduardo Ponce, también se los recomiendo, porque él habla de la mente inconsciente, y es una de las cosas que vuelvo a decir, que nosotros creemos, ¿verdad?, que siempre nos estamos manejando con la mente lógica, la mente consciente, y resulta que no es así, es la mente inconsciente la que nos comanda nuestra vida, nuestras situaciones, y fíjense cómo cuando queremos ser tan lógicos, queremos ver el otro lado de la moneda, no nos lo permite porque la mente inconsciente nos tiene encasillados a desplazarnos desde un patrón de comando. Entonces allí que es importante, ¿verdad? Salir de la zona de confort, romper con lo que ya no tiene vigencia, soltar lo que ha perdido vigencia y por supuesto aprender a salir de esos patrones tan rígidos que hemos estructurado en nuestra mente. De allí también les quiero decir que es importante, joven, y pasaría a esta siguiente lámina, que la autoestima tiene mucho que ver, ¿verdad? Que esa es la estima de ese amor que hemos recibido durante esa casa, en nuestro hogar, y por eso es que Humberto Maturana dice que si usted vive en un espacio de convivencia amoroso, será un ser amoroso y generará muchos desplazamientos positivos o efectivos. En cambio, si usted ha sido educado desde una rigidez, ¿verdad?, dogmática, donde usted lo han limitado, donde usted ha aprendido de que tiene que caminar hacia adelante, de que 2 más 2 es 4 solamente y no ve la multidimensionalidad de las cosas, por supuesto que usted va a generar una estructura de mente que no le permite ver más allá de todo lo que puede observar. Lo otro es que ese nivel de estigma tiene mucho que ver, ¿verdad?, con lo que somos y cómo somos, cómo nos desplazamos, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo asumimos una actitud frente a una situación, y muchos, se los digo porque yo también viví esa experiencia, mucho desde esa actitud que asumimos, entonces lo que hacemos es encadenarnos, ¿verdad?, enajenarnos en ese tipo de pensamiento, que podemos tener múltiples soluciones, no la vemos porque estamos estructurados en una sola visión de la realidad o en una sola visión de mundo, y no nos permite como ampliar ese radio de opciones que tenemos en nuestra vida. Lo otro es, jóvenes, y por eso Einstein dice que los momentos de crisis son precisamente esos espacios que nos va a dar el tiempo para activar o maximizar la creatividad. Lo otro que yo le diría aquí, jóvenes, es que tenemos que aprender a educar las emociones, porque dentro de ese espacio emocional, ¿verdad?, dentro de esas estructuras emocionales, nosotros tendemos a fluctuar mucho emocionalmente. Eso se lo digo en forma muy profesional, de que debemos aprender a educar esas emociones, porque cuando actuamos en esa forma, ¿verdad?, en esas emociones de tristeza, de rabia, entonces vamos generando esos estados de frustración, de resentimiento, porque no sabemos soltar, y lo otro, no sabemos manejar los contextos de no aceptación, y eso nos afecta muchísimo. Por eso es que las emociones debemos aprender a observarlas. Ahora bien, ¿cómo observo yo mis emociones? Que es importante. Incluso yo les pedí a ustedes, ¿verdad?, en un cuadrito, que dividieran una página y observaran lo emocional,
de su cuerpo emocional, porque increíblemente tenemos 7 cuerpos, 8 cuerpos, ya eso está demostrado. Entre uno es el cuerpo etéreo, ¿verdad? El cuerpo espiritual, el físico y lógico, el cuerpo emocional. Y dentro de ese cuerpo emocional, jóvenes, es importante que nosotros como seres humanos debemos, jóvenes, aprender a observar nuestras emociones para hacer un cambio de observador en esa mirada hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Porque las emociones tienen mucho que ver cómo nosotros vemos la realidad. Si estamos observando la realidad desde un plano, ¿verdad? Y esto tiene que ver con los factores internos y externos. Y por supuesto, jóvenes, los factores internos tienen que ver con todos esos procesos intrínsecos que son las emociones, porque las emociones están dentro de nosotros. Y si nosotros estamos fluctuando en un estado emocional de resentimiento, de frustración, porque no aceptamos los sucesos, lógicamente vamos a tener también esas emociones de rabia, ¿verdad? De tristeza. Y cuando estamos jóvenes en ese estadio de estar en tristeza, ¿verdad? O ese estado emocional de tristeza, vemos todo gris, oscuro, y no estamos viendo lo bonito de cada suceso. Aunque esté lloviendo un señor invierno, también después de la tormenta viene un gran sol. Entonces nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Que las cosas suceden porque tienen que suceder, era lo único que estaba escrito, si es que está escrito, ¿no? Era lo único que tenía que suceder. Entonces fíjense cómo es importante aprender a educar las emociones. Ahora bien, ¿cómo educo yo las emociones? Las emociones las puedo educar una vez que yo lleve una bitácora, pueden hacer una bitácora, o yo les recomiendo también que lleven un diario, ¿verdad? Un registro anecdótico de todas las emociones que ustedes de lunes a lunes, porque eso es una observación, ¿verdad? Permanente, incluso es una comunicación introspectiva que usted va a tener permanentemente, sin estar diciéndosela a las otras personas, sino que usted va a observar cómo piensa usted todos los días, cuál es ese tipo de pensamiento o de ideas que usted genera generalmente diario. O sea, es decir, día a día, ¿cómo está usted activando ese tipo de pensamiento? ¿Cuáles son las ideas que le vienen? ¿Usted está pensando desde una linealidad muy oscura o simplemente usted está viendo opciones que le permitan a usted ver la realidad desde la diversidad de esa realidad? Eso por una parte. Lo otro son ese nivel emocional. ¿Cómo usted está fluctuando? Es decir, si usted está fluctuando desde la tristeza, ¿por qué? ¿Qué le genera a usted tanta tristeza? Además de que hay una realidad de pandemia, ok, está una realidad de pandemia, sabemos que es así, ya lo sabemos y a lo mejor va para septiembre, diciembre, qué sé yo. Lo importante es saber por qué te está generando tanta tristeza esta situación, además de que sabemos que son elementos estructurales y funcionales que están en nuestra sociedad, pero nosotros, acuérdense, desde nuestra mirada hacia nosotros mismos, ¿por qué nos está afectando tanto esta situación? Y si nos está afectando tanto, ¿cómo podemos nosotros entonces sustituir ese estado emocional de tristeza o de frustración o de resentimiento? Entonces, en este sentido, yo les diría que observen esas emociones en ese fluctuar. ¿Y qué es lo que me genera a mí o que me altera a mí mi estado emocional? ¿Y quiénes me lo alteran? Y generalmente, otra de las cosas que tenemos los seres humanos es que no aprendemos, jóvenes, a colocar límites. Cuando nosotros no aprendemos a colocar límites, por supuesto, también vamos generando esas emociones, ¿verdad? O estados emocionales que también nos van a cargar nuestro cuerpo emocional. Por eso es, jóvenes, que el cerebro, por eso es que el cerebro, jóvenes, tiene mucho que ver con la energía que proyectemos. Si estamos proyectando energías positivas, por supuesto, generaremos comportamientos, actitudes positivas. Si estamos generando pensamientos negativos, vamos a proyectar la energía negativa. Y allí es importante, porque hay mucho frío aquí también, es importante, ¿verdad, jóvenes, que nosotros podamos educar esas emociones. Y la única manera de educar nuestras emociones es hacia una mirada, ¿verdad?, de los factores internos, o sea, qué ocurre dentro de nuestro cuerpo, en nuestras estructuras cognitivas, conductuales, actitudinales y afectivas, y
cómo estamos administrando nuestros sentimientos, nuestra afectividad, y en el factor externo, quién nos está produciendo, ¿verdad? O qué situaciones nos están produciendo todas esas alteraciones emocionales, porque es importante conocernos para poder educar nuestras emociones. Ahora bien, hasta este momento, ¿hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Quieren agregar algún comentario, jóvenes? Profe, dijo usted que había 3 tipos de pensamiento. El pensamiento de respuesta y los otros 2 no los acotó. Ajá, ya lo dije, el pensamiento estratégico, el pensamiento de respuesta y el pensamiento positivo, y hay mucho, porque también está el pensamiento reactivo, que sería el cuarto, ¿verdad? Esos 4 pensamientos son los que generalmente, hay muchos pensamientos, pero entre los que más manejamos nosotros es el pensamiento lineal, ¿verdad? Que es el pensamiento secuencial, objetivo, ese pensamiento que tiene que ver con todo ese pensamiento reactivo o reaccionario, el pensamiento estratégico y el pensamiento de respuesta. ¿Listo? Sí, profe. Ajá. ¿Alguna otra persona quiere agregar, por favor? Algunos, ya tengo a 23 estudiantes, cuéntenme. Jóvenes, ¿cómo está el frío por allá? Bastante frío. Aquí Buenos días, también. profe. Buenos días, adelante, Mena, cuéntame. Soy Quesada. ¿Está cansada? Yo soy Quesada, no soy Ah, Mena. Quesada, ajá, cuéntame. Sí, Conrado. profe. em, Quesada. Mi nombre es Lady Quesada. Profesora, de lo que usted estaba mencionando ahorita, nombró 5 tipos de pensamiento. Ajá. Pensamiento positivo, pensamiento lineal y pensamiento objetivo. Bueno, el otro era pensamiento de respuesta, que nos explicó bien detallado, y el pensamiento estratégico, que de igual forma nos explicó bien detallado. Pero dentro de este pensamiento de respuesta, o sea, yo podía entender el pensamiento positivo, lo que usted dice, para aprender a separar nuestras emociones, y para eso nosotros debemos observarnos a sí mismos y debemos como elegir, ¿no? Realmente por ejemplo, esta situación de la pandemia, pese a que sí es muy difícil y todo, pero tal vez podemos tomar las cosas positivas, como por ejemplo que por el día a día, ¿no? Y más aquí en las capitales, la vida es muy rápida y siempre vamos deprisa, y por eso a veces hasta las familias no pasaban tiempo juntos, los padres e hijos no tenían esa relación. Eh, bueno, en este tiempo ahora tenemos mucho más, tenemos el tiempo para disfrutar con las personas que queremos, con la familia, y hay esa cercanía que nos había alejado antes por el apuro, por el trabajo, el hacer dinero, y ahora nos vemos forzados a pasar tiempo juntos, ¿no? Entonces, tal vez a veces la comunicación entre los padres e hijos se había roto. Yo pienso, ¿no? De esa forma podemos como obtener un pensamiento positivo. Y cuando usted se refiere al pensamiento lineal, es cuando nosotros no tenemos que, el pensamiento lineal es cuando, como usted decía, que eh, como nos han formado nuestras vivencias que hemos tenido cuando hemos sido niños, que nos han una forma tan rígida o estructurada, y siempre estamos pensando de esa manera. Y cuando vamos a vivir hoy en día, nosotros no, pues es que no podemos ampliar un poco más nuestra mente, porque ya nos han acostumbrado a ver así las cosas. Y bueno, después el pensamiento objetivo es a simple vista, si yo puedo decir de una situación, yo debo de pensar de una manera objetiva, solamente tomar lo que a mí más me concierne o hacia donde yo quiero llegar. Eso es lo que le entiendo Muy bien, hasta ahorita. excelente. Hiciste un resumen excepcional. Ya te puse tu participación. Me encantó, me encantó. Gracias. Ay, felicitaciones, tienes una manera de captar la información excelente. Bueno, fíjense lo que, Gracias. sí, fíjense lo que tú dices, Quesada, y dentro de eso, así es que nosotros vamos desestructurando la mente, porque es que el problema del pensamiento lineal, secuencial, determinista, no nos permite ver la opción de activar ese pensamiento, ¿verdad? Estratégico que es
tener siempre un plan B, un plan C para actuar diferente y siempre adelantándonos, como dando un paso hacia adelante, manejar no solamente lo cierto, sino también los momentos inciertos. Eso es lo que quiere decir el pensamiento estratégico. Luego el pensamiento positivo, que ya eso lo dijo la neurociencia, lo he explicado muchísimo, les invito a leer bastante sobre la neurociencia, que es que ese pensamiento positivo le permite a usted no solamente ver ese pensamiento, ese vaso medio lleno, sino que usted vea siempre el vaso lleno. ¿Y qué quiere decir ver el vaso lleno? Bueno, en ese pensamiento positivo, lo que lo dijo Quesada muy bien, fíjense cómo las familias, ¿verdad?, no compartían, porque todo el mundo, como vivimos en un mundo muy rápido, muy acelerado, todos tenemos que salir tempranito a trabajar. Este momento de pandemia, aunque ha traído mucha tristeza porque han fallecido muchas personas, fíjense cómo la familia se ha vuelto a integrar, ¿verdad? A compartir ese espacio familiar, a preocuparse nuevamente por su familia y, lógicamente, a compartir esos momentos que no compartíamos en ese contexto familiar. Y lo otro es que en ese pensamiento positivo, siempre ver el lado bueno de las cosas. Toda situación, aunque muy oscura que parezca, siempre tiene un lado rosado. Porque acuérdense, jóvenes, que cuando nosotros estamos manejándonos solo con una parte del cerebro, es decir, cuando nos manejamos con el hemisferio cerebral izquierdo, vemos todo lineal, secuencial, oscuro, negro, reactivo, reaccionario. En cambio, cuando vemos las cosas desde el lado del hemisferio cerebral derecho también, entonces podemos ver no solamente esa estructura, esa linealidad, sino que podemos activar, ¿verdad?, ese pensamiento sistémico, que es observar la multidimensionalidad de la realidad. Eso es importante que lo observemos. Lo tengamos en cuenta. Y lo otro es que cuando observamos la realidad desde la totalidad del cerebro, no solamente vemos una estructura, una linealidad, sino que vemos todo un sistema, ¿verdad?, de elementos que están interactuando en esa estructura, en esa funcionalidad social, que nos permiten a nosotros buscar ese lado positivo de las cosas. Y lo otro es que dentro de ese estado emocional nosotros tenemos que aprender a aceptar los sucesos, porque si no, jóvenes, vamos a manejar siempre, o nos vamos a manejar en estados de frustración, de resentimiento, porque no aceptamos. Eso ocurre mucho cuando, ya yo se los había dicho, cuando la mamá pierde un hijo, ¿verdad? O cuando tenemos sucesos que nos dejó el marido, ¿verdad? Por una más joven, una que está más buena que nosotros. Bueno, dentro de eso, generalmente nunca queremos aceptar, incluso cuando es de pareja, queremos hasta conocer la rival, la otra. Entonces, fíjense, cuando esos sucesos llegan, es porque realmente estamos manejando, primero, mal el contrato de pareja. En segundo orden, no pusimos límites quizás en esa relación. Y lo otro es que cuando el hombre se va con otra o tiene otras intenciones, no es culpa de nosotros, es culpa también de que el hombre a lo mejor se está manejando desde esa personalidad de yo niño, y generalmente los hombres son muy fálicos, ¿verdad? Se dejan manejar por esa racionalidad fálica, que es el pene, ¿verdad? Y bueno, son más visuales, ya eso está demostrado, y bueno, a ellos les gusta, ya es porque es una cultura patriarca, y no solamente les gusta tener una sola relación, sino mucho, la otra, como dice. Entonces, en esa otra, bueno, simplemente sucede, y allí es donde nosotros tenemos que aprender a aceptar. Y bueno, si la situación se escapa de la mano porque la pareja se quiso ir con la otra, déjenlo ir, ya vendrá el otro, ya vendrá el otro que a lo mejor le va a dar un mejor matrimonio o una mejor relación. Pero cuando nos aferramos, que creo que quiero ver, no es el cuento de la otra, sino que cuando nos aferramos a esos pensamientos de que no quiero, que yo no quiero que sea así, y me aferro mucho, ¿verdad?, a las situaciones, entonces entro en el no aceptación o la no aceptación, y eso me va a generar, jóvenes, estados de frustraciones, de resentimiento, que de una u otra forma, ¿verdad?, me van a alterar mi estado emocional. Y las emociones, jóvenes, más tarde o más temprano van a ser somatizadas en el cuerpo físico.
Por eso es importante, jóvenes, que en estos momentos, y yo voy a darles algunas indicaciones, ¿verdad? Porque estamos hablando de los factores internos y externos, para nosotros poder manejar las emociones como parte importante de nuestro cuerpo físico y emocional, debemos aprender a hacer algunas técnicas. Yo les recomiendo una, es aprenda, ¿verdad?, a hacer la técnica de Jacobson, que es una técnica de relajación que le permite soltar el cuerpito, es decir, comience soltando todo lo que es el cuero cabelludo, todo lo que son los órganos, ¿verdad?, la cara, ¿verdad?, la ceja, la nariz, la boca, las manos, el cuerpo, el abdomen, las piernas, cada dedito, y acostúmbrense, jóvenes, también a utilizar la música instrumental. Yo les recomiendo mucho, las que manda la gente, lo que saben los letrados, es la música barroca. Esa música barroca, pónganla, ¿verdad?, instrumental, para que usted vea lo interesante, porque ella le ayuda a activar las ondas alfa y beta para que se relaje. Y lo otro, jóvenes, que también les recomiendo, es que en estos momentos de que estamos todos enclaustrados, porque ese es el problema, la gente lo está viendo así, que están encerrados, enclaustrados. No, jóvenes, aprendan a desarrollar en estos espacios la espiritualidad, que es muy importante, porque cuando usted está conectado con su yo espiritual, usted allí se conecta con su energía positiva, ¿verdad? Además de que recuerden que yo les hablé de la energía negativa, de la energía femenina y la energía masculina, que es la energía femenina, tiene que ver con el cerebro derecho, y la energía femenina con el hemisferio cerebral izquierdo. Entonces, cuando usted conecta esos dos tipos de energía, que los llaman los orientales, ¿verdad?, la cultura oriental, el yin y el yang, nosotros lo llamamos como es, porque nosotros somos la cultura occidental. Bueno, cuando usted aprende a conectar la energía femenina y masculina, en esa espiritualidad, usted, joven, se encuentra consigo misma, activa ondas o irradia ondas electromagnéticas positivas. Y lo otro que yo les recomiendo es que utilicen, ¿verdad?, la técnica de la meditación en estos espacios que estamos con la familia, que muchos no queremos ser invadidos, porque una cosa es que usted tenga una familia dentro de una casa o un apartamento, pero cada uno de nosotros tiene un espacio, ¿verdad?, una intimidad. En ese espacio íntimo también traten de pintar mandalas, que lo pueden descargar por internet. Hay muchísimas mandalas bellas, eso ya está demostrado, que le va a ayudar a pintar las mandalas, que usted va a utilizar los colores, ¿verdad?, colores que sean vivos, para que usted genere ese pensamiento positivo, proyecte esa energía positiva. Lo otro es que yo les recomiendo que utilicen también, aprendan a hacer dibujos, ¿verdad?, hagan dibujos, porque eso también le permite salir de esa rutina, de esa linealidad, escuchar la música barroca, hacer ejercicio, meditar es muy importante en estos momentos, por lo menos 15 minutos, ¿verdad?, con la postura de loto, ¿verdad? Si la pueden hacer, ahí está en internet, busquen ese proceso de meditación. Y lo otro, jóvenes, que aprendan a respirar, que por cierto no estoy respirando porque hay demasiado frío. Entonces, aprendan a respirar rítmicamente. También se los invito, porque hay muchos vídeos en internet para que aprendan a respirar profundamente, ¿verdad?, sosteniendo ese oxígeno dentro de su cuerpo, contando hasta 5, después expulsa ese dióxido de carbono, y así usted lo hace rítmicamente hasta que aprenda a respirar profundo, ¿verdad?, que le permita a usted relajar ese cuerpito, porque los factores externos e internos nos alteran esos procesos cognitivos, caemos mucho en fluctuaciones emocionales. Esa es otra que yo le recomendaría, además de que una cosa es que esté enclaustrado, ¿verdad?, que estemos en la casa, pero podemos también mover todas las cuestiones de nuestra casa, mover la mesa, mover la silla, y incluso una de las técnicas que recomendaban en una charla que estuve, ¿verdad?, de la Universidad de Israel, es que salgan del cuarto, porque mucha gente también está metido, hace todas las tareas en el cuarto, todas las actividades en el cuarto, y eso no está bien, porque busca un espacio que sea fuera de su cuarto para que usted también se siente, o sea, busque un espacio, siéntese afuera, atrás, no sé, adelante, en la sala, o sea, también desconéctese un poco del televisor, porque el televisor, cuando estamos recibiendo esas alarmas, ¿verdad?, de que ayer me dijeron a mí 600 diarios en Guayaquil, a mí casi que me da algo,
porque yo le digo a la que me dio la información, pero eso es cierto, porque me alarmó, pues, porque yo quiero que ya también ahorita me dijeron que era en mayo, que no vaya a llegar junio, julio, y en julio, que es mi cumpleaños, que vamos a estar con esta situación. Entonces, claro, no es porque sea tampoco mi cumpleaños, sino que ya yo también quiero desplazarme hacia el norte, pues tengo muchas cosas que hacer. Pero sin embargo, cuando me dijeron que eran 600, a mí me aterró, porque ya no quiero ni salir. Entonces, fíjense cómo más bien esas situaciones de estadística, ¿verdad? De la realidad, que es un factor externo, por supuesto que nos produce alerta, al miedo, nos generan muchas emociones, nos altera nuestro estado emocional. Por eso es importante que, además de que nos levantemos temprano, jóvenes, porque el dormir hasta tarde también produce, ¿verdad? Además de que le sube el colesterol y el triglicérido, también es importante que hagamos ejercicio, que estemos en la casa, pongámonos a limpiar, movamos los cuadritos, limpiemos todo, lavemos la ropa, ayudemos a crear nuevas recetas, compartamos juegos. Fíjense que uno de los juegos bien interesantes pueden utilizar, hay muchos juegos, entre esos el crucigrama, inventen crucigrama, es decir, salir de la rutina, porque la rutina es lo que está matando a la gente, porque nosotros estamos acostumbrados a socializar desde ese desplazamiento social y ya necesitamos también conectarnos con nuestra espiritualidad. Y yo le agregaría lo que dijo Quesada, la broma, Quesada, que uno de los aspectos que necesitaba el hombre, Quesada, sí, en uno de los aspectos que necesitamos nosotros, los seres humanos, es conectarnos con nuestra espiritualidad. Es decir, no es que yo cuando le hable de la espiritualidad, eso tiene que ver con el Dios o no, es su espiritualidad, es su esencia como ser humano, y era importante ya un momento de silencio, callar la mente, ya conectarnos con nosotros mismos para generar cambios importantes que la sociedad está pidiendo a gritos. Esa es la otra parte que yo le agregaría a tu complemento, quizás. Bueno, jóvenes, vamos a seguir hasta aquí, a las 9 hago un espacio para pasar la asistencia. Lo otro es que yo les había hablado anteriormente, y por eso es que me gusta mucho este hombre, ¿verdad? El doctor Verne, porque él habla de lo que es la estructura transaccional. Y esa estructura transaccional también tiene mucho que ver cómo nosotros nos comunicamos. Y nos comunicamos en 3 planos, ¿verdad? Que eso ya se lo expliqué, pero es importante que lo recordemos. Es un autor demasiado famoso, es importante conocerlo, Eric Verne, porque él es psiquiatra y él es médico psiquiatra. Y no solamente es eso, sino que él viene de una familia de médicos, y ese es un señor muy pensante. Entonces, fíjense cómo el doctor Eric Verne dice, ¿verdad?, que dentro de esa estructura que nosotros manejamos, en esa mente cuadrada que tenemos, nos manejamos con el yo niño, el yo padre y el yo adulto. Entonces, generalmente, los seres humanos, en un 99%, nos manejamos con, yo me meto allí entonces, nos manejamos con el yo niño, y ese yo niño no nos permite generar este tipo de pensamiento que ya lo describí, y mucho menos el yo padre, porque cuando manejamos el yo padre estamos ya estructurados así de cortico con todas esas creencias, ideologías, dogmas, valores que nos han etiquetado o nos han alineado a esa estructura de pensamiento, porque eso es la familia, ¿verdad? O la sociedad en ese proceso, jóvenes, de socialización, nos genera, ¿verdad?, una estructura de pensamiento que no nos permite actuar desde nuestro yo adulto. Y cuando nosotros no asumimos el yo adulto, no lo desarrollamos, es porque primero no estamos determinados, no tenemos un autoconcepto de nosotros mismos, y mucho menos tenemos un autocontrol de nuestras emociones. Por eso es tan importante aprender a gestionar correctamente las emociones. Incluso, jóvenes, yo me atrevería aquí a decirles, ¿verdad?, porque yo soy amante de lo que es la lectura de la neurociencia, y casi me conozco todos los libros, ¿no?, de la neurociencia, me encanta. Entonces, fíjense cómo ellos hablan, o sea, no de la neurociencia como tal, sino de la programación neurolingüística como tal. Y la programación neurolingüística dice, jóvenes, que cuando estemos en un estado de gris, ¿verdad?, emocionalmente fluctuando con energías negativas, debemos disociar esos pensamientos. ¿Y cómo disociamos esos pensamientos? Porque esos son los factores internos. Ustedes saben lo más difícil que es disociar los factores internos. Eso cuesta mucho, jóvenes. Pero no es que no lo podemos hacer, porque en la medida que nosotros
jóvenes tengamos aquellos factores internos o externos bien categorizados, por ponerle un nombre, ¿verdad? Ya identificados como tal de cómo nos hacen fluctuar de manera de energía positiva o de energía negativa o desde una visión, para hablarlo en los términos de la PNL, ¿verdad? Que es la programación neurolingüística, desde una visión de ver el vaso vacío o el vaso lleno, debemos aprender a conocernos en esa comunicación introspectiva. Y bueno, volviendo al cómo, que a mí me gusta es el cómo yo disocio esos pensamientos, porque a veces, wow, nos conectamos con ese tipo de pensamientos negativos. Entonces, bueno, es decir, esto basta, no quiero pensar en eso. Es como que hacerte consciente, no quiero, yo quiero pensar en otra cosa. Y una de las situaciones que ellos hablan que me encanta, es la disociación del pensamiento. Es que cuando usted esté allí, entonces genere una imagen o un pensamiento o una vivencia que sea bonita, ¿verdad? Que usted la recuerde con mucho cariño, con mucha alegría, con mucha felicidad. Usted genere, ¿verdad? En su mente, proyecte esa imagen o esa situación, ¿verdad? Esa vivencia positiva, y la sustituya, por supuesto, viendo la situación desde afuera, la sustituya y agregue ese nuevo elemento. Porque el problema es que la mente humana, específicamente nuestro cerebro, como está educado, jóvenes, como está educado hacia a la maximización o el desarrollo del hemisferio cerebral izquierdo, entonces nosotros generamos mucho lo que es el pensamiento reactivo. Entonces, cuando estamos en ese pensamiento reactivo, jóvenes, es importante disociarlo, agregando ese recuerdo positivo, y de allí usted ve la situación desde afuera, la revive si quiere, lo negativo, después le incluye esa nueva imagen o esa experiencia, le agrega colores vivos, brillantes, ¿verdad? También puede cantar mentalmente, entonar un sonido, ¿verdad? Que le permita hacer un ancla, porque ese es el anclar, hacer un ancla para poder salir de ese pensamiento. Porque si usted se deja llevar por el pensamiento reactivo o el pensamiento negativo, por supuesto que va a caer en un estado emocional de frustración, de resentimiento, y va a fluctuar en esas emociones de tristeza. Por eso es que la tristeza, además de que son emociones que se contagian, es decir, que se transmiten, porque si usted ve a su mamá triste, el otro llorando, el otro gritando, el otro descontrolado, usted también lo va aprendiendo. Parece que esos son patrones que se aprenden. Recuerde que nosotros a través de la observación vamos aprendiendo todo eso. Entonces, si estamos, ¿verdad?, en un plano, un contexto donde todos estamos tristes, por supuesto que usted, como se contagia, así como el virus, así mismo se contagia ese estado emocional. Entonces vamos a estar apegados a la tristeza. Por eso es que es importante, vamos a romper, poner música alegre, otra cosa. Cuando estamos en esos procesos de tristeza, por Dios, tenemos que salir de ello, y si colocamos música así, música dolorosa, por supuesto que nos vamos a enganchar más. Entonces hay que desenganchar esa mente, desestructurarla, es importante, y eso lo logramos haciéndolo como le dije, y además de eso agregando música de su agrado, pero que sea música alegre, una música que le genere a usted un estado de confort. Cuando salimos, ¿verdad?, y buscamos ese estado de confort, que es un estado emocional de bienestar, por supuesto que va usted a generar esas neurotransmisores de serotonina, porque si no estamos generando solo la serotonina, que es la que nos produce esos estados de malestar. Lo otro es, jóvenes, que el respirar profundamente, el hacer ejercicio, el meditar, el concentrar la mente en algunos dibujos como la mandala, le permite a usted desconectarse de ese episodio de tristeza. De allí que es importante que nosotros nos conectemos y aprendamos a ver cómo nos estamos manejando, si es desde ese plano, ¿verdad?, de yo padre, de yo niño, yo adulto. El ideal es que nos manejemos con el yo adulto. En ese yo adulto, ¿verdad?, nosotros aprendemos, lógicamente, a saber
cuáles son los factores internos y externos que nos alteran nuestro estado emocional y cuáles son esos procesos cognitivos de pensamiento, si estamos manejándonos en ese pensamiento negativo o pensamiento positivo. Y actitudinalmente, cómo estamos asumiendo nosotros ese tipo de problemas, es decir, cómo estamos nosotros trabajando, ¿verdad? Con nuestras herramientas cognitivas, cómo estamos nosotros confrontando esos problemas. Es importante que lo tengan presente. Y lo otro es que desde esa actitud que tú asumas de ver el vaso lleno o vacío, así responderás frente a la vida. Por eso es que una de las situaciones que nos está pasando en este momento es que nunca nos hemos manejado con ese pensamiento estratégico y mucho menos con el pensamiento de respuesta, porque estamos acostumbrados a mantenernos en la zona de confort. Además de eso, a reaccionar y lógicamente a no tener un plan A, B y C, porque nos manejamos en un contexto de lo cierto, cuando a grito nos está diciendo que lo cierto no es tan cierto, es más incierto que cierto. Recuerden eso. Bueno, continuando acá. ¿Alguna pregunta? Son las 9 de la mañana, voy a 8 de la mañana, que digo, y que las 9. Jóvenes, ¿alguna pregunta hasta este momento? ¿Alguna participación para yo pasar la asistencia? Para también tomar un receso, ¿no? Ajá. No, profe. Buenos días, profe. Disculpe una consulta. Usted nos mencionó algo acerca de la serotonina. ¿Qué parte del cerebro es la que se encarga de la producción de la serotonina? Todo lo que tiene que ver con la neocorteza cerebral, acuérdate. Todo lo que tiene que ver con esa estructura de la neocorteza cerebral. Allí es donde se produce todo eso. Y por supuesto, acuérdense que allí está la hipófisis, ¿verdad? También tenemos todo lo que tiene que ver con los ovarios. Todo lo que son las glándulas es la otra parte que nos ayuda a producir todos los neurotransmisores. Por eso es que ya está demostrado que nosotras las mujeres, ¿verdad? Como tenemos útero, producimos ovarios, ¿verdad? Las células en los ovarios, tenemos más neurotransmisores. Por eso, pues somos más emocionales porque tenemos una carga hormonal y mientras más hormonas tengamos, más emociones fluctuamos. Por eso que los hombres son más relajados, porque la mujer tiene demasiadas glándulas, ¿verdad? Desde las glándulas mamarias, los ovarios y todo lo que tiene que ver con la hipófisis en el cerebro, más todo, pues, las amígdalas, todo eso. Entonces, todas esas sustancias hormonales nos generan un estado emocional. Por eso es que nosotros ya está demostrado, y lo decía Sigmund Freud, por eso es que Sigmund Freud fue estudioso y en casi su mayoría de los pacientes eran mujeres, porque las mujeres somos las que tenemos, ¿verdad? El útero y tenemos ovarios, y en esos ovarios allá hay una carga también de sustancias hormonales bien importantes. Por eso es que cuando vamos envejeciendo también jóvenes, que uno de los problemas que tenemos nosotros las mujeres de la tercera edad, yo no soy todavía, gracias a Dios, todavía me quedan como 10 años, pero lo que les quiero decir, cuando llegamos a esa tercera edad, cuando ya estamos en la tercera edad, vamos disparando menos, ¿verdad? Estrógeno y todas esas situaciones que van bajando la carga, ¿cómo se llama? La carga hormonal, tenemos más resequedad también a nivel vaginal y por supuesto, como no estamos generando ya esa carga, imagínense que en la adolescencia es donde más se dispara todo eso, ¿verdad? Cuando ya tenemos la primera menstruación, entonces fíjense cómo esa carga de sustancia hormonal va disminuyendo y por supuesto, además de resecarnos vaginalmente, también nos vamos como irritando con mayor facilidad, e incluso muchos señores, señoras sobre todo, de la tercera edad, y igual los varones, porque ellos también le van bajando los andrógenos. ¿Qué ocurre? Que allí en esa sustancia, ¿verdad? Nos hacemos más susceptibles emocionalmente y por eso es que la gente se deprime más, y eso es normal, ¿saben? Se deprime más, lloran más, porque hay un disparo, es decir, una disminución de todo lo que es la sustancia hormonal. Entonces, por eso es importante conocernos, ¿verdad? Porque una de las situaciones que cuando ya empecemos a disminuir o a aumentar esas cargas hormonales, debemos hacer ejercicio. Los ejercicios son importantes porque nos ayudan a maximizar, ¿verdad? A oxigenar, porque eso es lo que tiene que ver es el oxígeno. Cuando el oxígeno entra a nuestras células, nos ayuda a oxigenar más. Acuérdense que es el oxígeno que se pega placas en las células
la sangre y a través de ese recorrido que hace, ¿verdad? Que hace el oxígeno en nuestra sangre, nos ayuda a oxigenar y nos ayuda a tener un mejor estado emocional, porque el problema de nosotros es eso, que tendemos a caer en estados en emociones de tristeza porque en ese mundo nos movemos, ¿verdad? Cuando no podemos cubrir una necesidad a tiempo, cuando hay un requerimiento, ¿verdad? Que también queremos, afectivamente nos está afectando porque papá y mamá están afectados, o algún amigo, y todas esas situaciones o factores externos nos alteran emocionalmente. Por eso es importante conocernos para que ninguno de estos procesos sugestionables nos afecten nuestro estado emocional, porque una cosa es, jóvenes, que nosotros vivamos en una estructura social, porque así está estructurada la sociedad, está estructurada de tal forma y funciona tal cual, y lo que afecte, ¿verdad?, a nivel mundial también nos afecta a nosotros. Entonces, para no dejarnos afectar desde ningún plano subjetivo, es importante, ¿verdad?, aprender a equilibrar la mente, y la mente se puede educar, jóvenes, soltando esos patrones que ya no tienen vigencia, rompiendo con todas esas experiencias de tristeza, esos episodios que nos causan dolor. Es importante soltar todo eso y podemos educarnos si aplicamos todos estos procesos que yo le estoy diciendo, desde el nivel de respiración profunda, meditar 15 minutos, pueden hacer también el ejercicio de la risoterapia, que eso es importante, ese ejercicio es muy bueno y es muy cómico, lo pueden hacer con su familia, ¿verdad? Hacer el jajaja, jejeji, jijiji, jojojo, jujuju, además de que le ayuda a mover los músculos de la cara, el jajaja hasta el jujuju, le ayuda a soltar, y eso lo hacen con música alegre y lo repiten duro para que vean lo cómico que es. O otro ejercicio que ustedes quieran que sea rítmico, es decir, hacer ejercicios rítmicos de danzar, de bailar, de soltar el cuerpo, porque si nos mantenemos sentados en una silla frente al televisor o la computadora todo el día, por supuesto que nos vamos a cansar más y lógicamente nos vamos a irritar con mayor facilidad. Recuerde que el cerebro es el que nos comanda a nosotros, la mente consciente, y cuando estamos cansados, incluso me he dado cuenta yo ahorita que he estado y se los digo por ahorita, por esta experiencia tan interesante, que he estado haciendo tantas actividades que llegó un momento en que yo creía que estaba haciendo algo y resulta que no lo había hecho. O sea, que lo hice, o sea, creía haberlo hecho y no lo hice. Entonces, cosas así, porque llegué al extremo de trabajar 14 horas, 15 horas, y eso me agotó mentalmente. Ya hoy, gracias a Dios, me siento más descansada y he visto algunos detallazos que debo corregir. Pues entonces, en esa situación que les digo, cuando estamos en exceso de trabajo, ¿verdad?, de responsabilidad, de direccionar nuestros hijos, nuestra mamá, nuestro papá, nuestros abuelos, qué sé yo, cuando tenemos exceso de trabajo, de actividades académicas. Entonces, cuando estamos haciendo todo eso, por supuesto que el cerebro, en vez de relajarse, ¡blam!, se irrita. Y cuando se irrita, jóvenes, lógicamente, también nos irritamos nosotros y empezamos a fluctuar emocionalmente. Por eso es que es importante, como lo dice un psiquiatra muy famoso, que es nuestro amigo Eri y otro psiquiatra que yo conozco, que es importante que nos desconectemos del mundo, es decir, 10 minutos por lo menos, diariamente, que cerremos los ojos 10 minutos, si lo puede hacer 15 mejor, 10 minutos, 15, y nos desconectemos del mundo, cerrando los ojos, poniendo música clásica, barroca, para que las ondas vuelvan a generar ese proceso electromagnético para que el cuerpo empiece a soltar y a relajarse, porque si no vamos a vivir irritados y chalala y chalala. Bueno, hasta aquí vamos bien, jóvenes. Profe, disculpe la molestia, buenos días. Pero usted dijo que era serotonina, ¿no es la serotonina tal vez? La serotonina y la serotonina. Ah, la serotonina y la serotonina. Sí, serotonina y serotonina, son las dos. Ya, profe. Ok. Jóvenes, voy a pasar la asistencia para dar un respirito mientras seguimos avanzando, ¿sí? Bueno, comenzamos entonces con la amiga Arcos Carla. ¿Está? Arcos Carla. Presente. Ajá, excelente. Atiencia, Yandún, Gisela. ¿Ustedes no conocen a esta chica? Atienza Gisela. No, no lo
conozco. Ah, inasistente. No estuvo en psicología. No sé, yo no la conozco de verdad. Beltrán Kelvin, ¿está? Beltrán, ¿no saben, jóvenes? Beltrán Kelvin. Profe, en el chat. Profe está escribiendo. Ajá, ok, sí, porque yo sé que él es muy cumplido. Ya yo los conozco a todos. Cárdenas Velasco Melania, ¿está? Presente, profe. Excelente. Carrión Salas Cristian, Presente, profe. muy bien. Cova Patiño, Presente, profe. ajá. Conrado Melissa, Presente, profe. ajá. Cubajín Ricardo, Presente. muy bien, excelente. Ahorita después que ponga la clase, Cubajín vas a hacer una participación, ¿ok? De lo que yo voy a explicar nuevo. Bien, Fuenmayor Emily, Presente. muy bien. Gualotuña Jonathan. Presente, profe. Bueno, otra cosa que es importante, jóvenes, que ahorita que estoy pasando la asistencia, recuerden que como lo dijo Piaget, ¿verdad? Jean Piaget, que creo que lo vamos a revisar ahorita, que es importante nosotros también adaptarnos a los procesos y vivir los propios duelos. Porque eso tiene que ver con la educación, con la educabilidad de las emociones. Cuando nosotros no nos adaptamos a los procesos, recuerden que el cerebro, a través de esa situación cognitiva, ¿verdad? De esa estructura cognitiva, también tenemos que aprender a adaptarnos, porque todos esos procesos de adaptación nos permite también ser mejores en cada día. Fíjense que yo cuando comencé a dar las clases con ustedes, esos apellidos a mí se me costaban muchísimo. Ahorita por lo menos ya mi cerebro lo está adaptando, o sea, a los apellidos de ustedes que son diferentes a los nuestros. Pues. Y lo otro es, jóvenes, que debemos aprender a vivir nuestros propios duelos. Si queremos llorar un día completo, llore, pero después ría, ¿ok? No malgaste su tiempo llorando. Y lo otro, pero si quiere llorar, tiene que llorar, porque el problema es que el duelo, jóvenes, por decir, el duelo, generalmente está establecido que el duelo máximo, usted cuando tiene una pérdida fuerte, máximo son 2 años o 1 año. Pero ¿qué ocurre? Mucha gente pasa toda una vida enganchado con el dolor. Y eso es importante que lo tengamos presente, que cuando vivimos el duelo, debemos vivirlo. Es decir, si perdemos a nuestro papá, a nuestra mamá, o alguna relación, ¿verdad? De pareja, qué sé yo, cualquier situación de desagrado, debemos nosotros jóvenes tener presente que debemos vivir ese duelo, llorar si tenemos que llorar, gritar, agarrar, incluso ahí la técnica de la almohada, que es darle golpe a la almohada, darle los golpes para que usted suelte esa rabia, esa frustración. Otro es proyectar, ¿verdad? La rabia hacia una silla, hacia algo, pues un objeto. ¿Por qué? Porque si usted no saca las emociones, lógicamente se va a frustrar y va a generar resentimiento. Pero ojo aquí, jóvenes, no es que va a vivir 30 años apegado a ese sufrimiento. La idea es que una de las cosas que nosotros manejamos mal, jóvenes, que es cuando hemos tenido algo desagradable, es decir, que tenemos un impasse, ¿verdad? Alguna alteración que no nos gustó, y no decimos las cosas en el momento. Debemos comunicar la situación desagradable en el momento. Eso sucede mucho con las parejas jóvenes. Generalmente cuando hay una situación de desagrado, la mujer o el hombre se guardan el secretico, o la mujer, que eso se ve más en la mujer, empieza como el chalala y chalala, la gallina, que dicen aquí, a darle gallina al hombre todos los días. Entonces es importante, jóvenes, que soltemos esa rabia en el momento que tiene que ser. Ya después, ya perdió vigencia esa emoción, y además de eso la convertimos en un estado emocional, que es el resentimiento, y eso nos va a generar enfermedad a nosotros. Porque recuerde, como dice Echeverría, hay que aplicar la técnica del perdón. Cuando perdonamos desde el corazón, soltamos las emociones, porque quien está enganchado con ese estado emocional no es el otro, ni la otra, sino nosotros. Entonces, desde esa posición, ¿verdad?, del cambio de observador, haciendo la declaración del perdón, por supuesto, vamos a generar un estado emocional de aceptación y soltamos lo que ya ha perdido vigencia. Si lo repetimos como un patrón repetitivo, por supuesto que nos va a generar frustraciones, resentimientos, lógicamente dolor, sufrimiento, y eso lo que vamos a hacer es somatizar esa enfermedad. Entonces tenemos que tener cuidado con esa situación. Ojo con eso.
Bueno, lo otro es que la adaptación del cerebro es muy importante porque el cerebro también se va adaptando, readaptando, y cuando nosotros nos readaptamos, ¿verdad? Que ya estamos acoplados a una nueva situación porque lo que pasa es que la readaptación es lo que le permite a usted adaptarse nuevamente. Cuando eso sucede, ¿verdad? Ya usted también empieza a fluir de manera espontánea. Entonces es importante que también lo tengan presente. Bueno, lo otro. Lobato Sierra Alejandra, ¿está? Presente. Muy bien. Mena, la vi allí. Ajá. Mera, sí. Mera Sofía. Presente Mera. Mera Esteves. Mera y Mera hacen unos trabajos espectaculares, todos pues, ahí, bueno, que todos tienen 10, pero de verdad hay unos que tienen unas creatividad únicas. Lo otro que les voy a decir con respecto a las tareas jóvenes es que cuando hagan las participaciones en foro, háganlas cortico, ustedes también se pasan, hacen unos párrafos completos como si fuera una página. Lo otro también es que cuando hagan las tareas, traten de ser más de flujograma, de organizadores gráficos, aunque diga que es un resumen, un ensayo, utilicen esquemas y todo eso para que las trabajen la información, porque yo lo que quiero no es que me escriban tantas letras, sino que ustedes trabajen el contenido, y mientras más lo trabajen en flujograma, en esquemas, todo eso en gráfico, no sé, en el formato que usted quiera, aunque tenga un resumen, un ensayo, usted puede generar más procesos cognitivos de alto nivel intelectual porque está haciendo analogías, está haciendo inferencias, ¿entiende? Entonces está trabajando el parafraseo y el parafraseo, y eso es importante, que lo tengan presente. Ajá. Lo que pasa es que, por lo menos yo entiendo que cuando usted nos pide un resumen o un ensayo, es prácticamente parafasear y hacer textualmente solo escrito. En cambio, si nos pide un mentefacto o un mapa conceptual o cosas así, ya nosotros podemos hacer eso. Al menos yo entiendo eso y por eso lo he mandado de esa manera. Yo creo que todos mis compañeros lo han hecho y lo han entendido así. No, bueno, el entender está bien, pero es que puedes trabajar, y por eso, como ya les he corregido, le estoy agregando esos elementos. Pero incluso, fíjense, como yo soy la abogada del diablo, ¿verdad? Para el bien y para el mal, yo ahorita no les voy a mandar ni más ensayo ni más resumen. Ya ahorita van a ser puros cuadros comparativos, presentaciones en PowerPoint, mapas conceptuales y mapas mentales. Esas son las 4 estrategias que voy a utilizar en este sistema de evaluación. Lo otro que también les voy a decir, y está bien lo que tú dices, ¿sabes? Pero no todos lo hicieron así. Incluso hay gente que dentro de ese resumen y ensayo le agregaron un diagrama. O sea, esa es la creatividad de cada quien. Yo no estoy diciendo que está mal, ¿sabes? Porque todos ustedes aquí, si se ponen a ver, todos tienen 10, todos tienen casi 10, todos, menos 2 personas, pero ya es porque no trabajaron la información en ese proceso reflexivo. Pero del resto todos tienen 10, eso quiere decir que está bien, como lo presentaron. Yo se lo digo, es para un futuro, pues. Claro, por supuesto, hay un formato, lo que es el ensayo y el resumen, que hay profesores que se apegan a que si es un resumen, como dices tú, es un parafraseo. Si es un ensayo, pues lleva una introducción, un desarrollo, una conclusión, igual que el resumen, sin decir que estamos en la introducción, desarrollo. O sea, cada quien maneja, ¿verdad?, los formatos. Yo lo que le quiero decir es que como estamos creando nuevos formatos dentro de las mismas estructuras, podemos hacer algunas presentaciones, y eso es válido, ¿ya? Lo otro que les voy a decir es que también les quité los foros, jóvenes. Ya para la semana 4, si se dieron cuenta, la 4, la 5, la 6 no vienen más foros, porque ni la 7 menos ni la 8, porque ya vienen los exámenes, y no quiero que como tienen bastante asignatura, y estas son asignaturas muy teóricas, entonces vamos a trabajar, ¿verdad? Ya solo las tareas correspondientes y listo, porque viene el examen 8 y en la semana 7 hacemos el refuerzo académico y en la semana 8 el examen. Entonces, lo que sí les invito es que vayan haciendo, no lo están haciendo, si no lo están haciendo, es por favor que vayan ya fichando, ¿verdad?, las ideas principales de todos los temas para que vayan teniendo presente con todo lo que hemos trabajado. Incluso yo les invito a que utilicen las diapositivas que están en cada una de las semanas en el aula virtual para que se apoyen, porque allí hay un resumen importante de toda esta información que hemos trabajado. Y generalmente yo también, como es mucho, yo agarro la diapositiva, ¿verdad?, y voy sacando las preguntas de allí para que lo tengan presente. ¿Oyeron? Ok. Lo otro es que, bueno, ya el foro lo eliminé por esto. Y vuelvo a incluir el foro en la semana 9, semana 10 y semana 11. Solo hasta allí. Y después volvemos otra vez
a quitarlo porque viene el examen final. Entonces, para que sepan, pues. Bueno, Michelena Reyes Jairo, ¿está? Ok. Moreno, Presente, John. profe. Sí. Presente, profe. Ajá, Moreno. Moreta Alexandra. Presente, profe. Ajá, excelente. La amiga Erika, ¿está? Nieto. Nieto, Erika. Debe estar en el chat, ¿verdad? Allí revisamos. Ortiz, Campo Verde. Ortiz, Campo Verde, Jennifer, ¿está? También debe ser que está en el... Evelyn, ¿está? Pizanán. Pizanán, Evelyn. ¿No? Sí, está al principio. Ajá. ¿Y Campo Verde no está, jóvenes? Campo Verde. Es raro. Ajá. Kerly Lisset. Presente, profe. Ajá. Quesada, ¿ya está? Sí. Ramírez Gisela. Presente, profe. Presente. Excelente. Reynoso Jocelyn. Presente. Santillán, ¿se encuentra? ¿Sí? Profe. Ajá. Villasí. Villasí Joseph presente. Sí, José Danilo. García, ajá. García Villarreal. García Micheli. Micheli García Villarreal. Estefanía, ¿no está? Bueno, jóvenes, ¿no hay alguien allí que se haya agregado nuevo en esta asignatura? ¿No? John. Ande, profe. No ha sabido de alguien que se haya agregado nuevo a esta asignatura, ¿verdad? Según la coordinadora dijo que la tal señorita Ortiz ya se había incorporado, que incluso había participado en los foros, pero en las clases presenciales pues no se hace presente. Ah, sí, Profe. es verdad. Sin embargo, estas cosas yo tengo que reportar a la coordinadora para ver qué se toma. Ya después la coordinadora supongo que ha de hablar con usted, profe. Sí. Porque ahora ya simplemente todas las quejas llegan a mí y yo Ajá. tengo que hablar con la coordinadora y la coordinadora ya habla con los profesores. Acerca Exacto. de todo, absolutamente todo, de las notas, de todas estas cosas. Sí, claro, y es importante que estemos pendientes de las inasistencias, jóvenes, para que apoyemos a esos chicos que no se han podido conectar, porque muchos es que no se han podido conectar o tienen problemas, de verdad. Entonces, es ayudarlos, pues, ¿estamos conscientes de eso? Bueno, y cualquier cosa, yo que tú necesites, tú sabes que la información que requieras, pues, te puedes comunicar conmigo. ¿Listo? Gracias, profe. Ok, y bueno, entonces seguimos aquí con las clases y aquí les vamos a ver esta lámina, me voy a permitir leerse, la verdad. En cuanto a los procesos psicológicos, que ya les vengo diciendo, ¿verdad? Son herramientas cognitivas que toman como base los sentidos, por supuesto, los sentidos son tan importantes. Incluso, jóvenes, nosotros no hemos desarrollado lo que es el sentido intuitivo, no lo hemos desarrollado porque nosotros somos muy lógicos, pues ese sapien tiene una estructura lógica muy arraigada. Entonces es importante que también aprendamos a desarrollar este tercer ojo que le llama la cultura occidental, desarrollar todo ese tercer ojo que tiene que ver, jóvenes, con la intuición, es decir, dejarse llevar por la intuición. Nuestros padres decían, déjate llevar por la corazonada, que no tiene nada que ver con el corazón, porque es una simbología, es la intuición. Debemos desarrollar ese pensamiento intuitivo también, que no tiene nada que ver con el pensamiento intuitivo, sino que es el sentido intuitivo que le permite a usted ver más allá del plano lógico. Ok, entre los procesos psicológicos, ¿verdad? Como lo pueden observar en la presente lámina, está el aprendizaje, lógicamente, y ya se los he dicho, ese aprendizaje, jóvenes, es lo que nos tipifica si estamos dentro de una estructura muy rígida o no rígida, es decir, bajo plasticidad. Recuerden que la mente como estructura tal tiene dos aspectos, una mente de estructura rígida y una mente en plasticidad cerebral, que es lo que le permite a usted readaptarse a esos nuevos escenarios. Lo otro es el lenguaje, ¿verdad? La memoria, primero la memoria, ¿verdad? Que tenemos tres tipos de memoria, la memoria de trabajo o a corto plazo, la memoria a largo plazo y la memoria a largo plazo, que tiene mucho que ver con todo, allí es donde está, como le digo yo, el baúl de los recuerdos, allí guardamos todas las experiencias, todos los secretos,
todo ese gabaje que hemos vivido, y es por eso es tan importante que un psicólogo revise la memoria a largo plazo, que tiene que ver con la estructura de la experiencia vivida. Lo otro son las emociones, ¿verdad? Que ya le hemos hablado, desde ese estado emocional que usted se encuentre, o desde esa emoción que usted esté pensando en ese momento, así proyectará el comportamiento, ya sea desde un pensamiento negativo o positivo. Lo otro es el lenguaje, es importante, como dice el maestro Martín, Martín no Ruiz, el maestro Ruiz, que también es médico, ¿verdad? Me gusta mucho él porque, no me llega el nombre de él, pero el apellido es Ruiz, porque él es un indígena, ¿verdad? Él es un mexicano, pero hijo de indios, y él se fue, para que sepan esa anécdota. Imagínense ustedes cómo es la estructura de la mente. Él fue a estudiar medicina, estudió medicina y se especializó en Estados Unidos, y allí vivió muchos años. Y cuando él estuvo en Estados Unidos, le pasó una desgracia, ¿verdad? Un suceso muy desagradable, y él sintió que era que lo estaban castigando los dioses, y se regresó otra vez a su país, a México, y de ahí no volvió a salir. Incluso después de esa situación que él vivió, imagínense, tiene un templo en México, porque él hizo su propia escuela, y hizo el libro que se llama así, La Maestría del Amor. Hizo la maestría del amor, y él dice que nosotros los seres humanos en esa mente, y por eso me gusta mucho él, porque es médico, ¿verdad? Médico, no es, o sea, es médico de anatomía y fisiología, pues. Entonces él habló, de verdad, él dice que los seres humanos tenemos en la mente, jóvenes, un gusano, es decir, un parásito que nos afecta, y por supuesto con ese parásito así le estamos haciendo daño al ecosistema y a todo lo que tiene que ver con el contexto social. Ese libro es muy interesante, incluso se llama La Maestría del Amor, y es un libro que fue bestseller a nivel mundial. Lo otro es que él habla allí, ¿verdad? Que es lo más importante, que hay que ser impecable con la palabra, es decir, nosotros como seres humanos en esa producción de lenguaje, ¿verdad? Que ya lo hemos visto. Nosotros, por eso que yo les hablo de todo, porque todo está interconectado. Ese lenguaje, jóvenes, tiene mucho que ver cómo pensamos, desde esa forma de la estructura del pensamiento, ¿verdad? Nosotros vamos construyendo nuestro lenguaje, y el lenguaje es la articulación de la palabra. En esa articulación de la palabra tenemos que ser muy cuidadosos, y por eso que yo les decía que cuando Eric Verne, ¿verdad? Decía, ¿verdad? ¿Qué dice usted después de decir hola? Claro, ¿qué dice usted después de decir hola? Porque cuando usted hace ese contenido discursivo, lógicamente a usted jóvenes, le van a hacer un perfil psicológico, porque en cada palabra que usted exprese, ¿verdad? Con esa intencionalidad de ese mensaje que usted quiere transmitir, a sí mismo, a usted le van a hacer, ¿verdad? Le van a ver cómo está usted estructurado, desde una linealidad o desde una plasticidad cerebral. Por eso es importante que seamos impecables con el lenguaje. Lo otro es la atención, jóvenes, que por supuesto la atención tiene mucho que ver con estos procesos cognitivos, es decir, desde cuáles canales o estilos de aprendizaje está activando usted, ya sea, ¿verdad?, desde un estilo visual, auditivo o kinestésico. Cuando usted es visual, ¿verdad?, usted necesita captar la atención, ¿verdad? La capta con aquellas situaciones o imágenes que sean visuales, por supuesto. Y cuando es auditivo, tiene que escuchar los sonidos, ¿verdad? Para poder captar el mensaje. Y lo otro es, o la atención, pues, hacia ese mensaje. Y lo otro es que cuando usted es kinestésico, necesita escuchar, necesita ver, necesita moverse, porque es todo, pues tiene que ver con todo lo que es usted en esa parte kinestésica. Es importante, ¿verdad? Lo otro es la memoria, que ya les dije, y por supuesto nosotros, en esa medida que utilicemos los tres canales para recoger la información, vamos a procesar la información, y lo hacemos desde un proceso metacognitivo. Incluso ahorita se está manejando mucho lo que es el proceso metacognitivo personal, es decir, cómo usted desde su proceso cognitivo utiliza las herramientas que tiene ya aprendidas, ¿verdad? Que las conoce, que las maneja, cómo usted las relaciona con todo ese nuevo contexto o esa nueva información para darle aplicabilidad o respuesta a una situación frente a un hecho o una situación. Eso es importante que lo tengan presente. Lo otro es, jóvenes,
Lo otro es, bueno, ya esto ya se lo dejo allí para que lo revisen, realmente es cortico lo que le estoy diciendo. Lo otro es que existen, ¿verdad? 8 procesos psicológicos básicos, como lo pueden observar allí en la lámina, que tiene ya que ver con todo lo que ya yo les hablé. Y la parte que yo considero que es más importante dentro de todos esos procesos es primero cómo está usted estructurado, ¿verdad? En esa memoria a corto, mediano, largo plazo. Recuerden que la memoria a corto plazo, que es la memoria de trabajo, es aquella que se borra con mucha facilidad. Por eso es que también tenemos que aprender a hacer estrategias, ¿verdad? O activar todas las herramientas cognitivas para poder procesar esa nueva información. Y lo otro es que la motivación, fíjense cómo la motivación, ya sea intrínseca o extrínseca, nos afectan esos factores internos y externos. ¿Por qué? Porque la motivación es la energía que nos permite movilizarnos, es decir, cómo movilizamos, ¿verdad? Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestro actuar en ese lenguaje corporal que también dice más que 1000 palabras. Por eso es que la PNL agregó lo que es el lenguaje corporal, porque tiene mucho que ver con nuestra forma de expresar sin decir una palabra. Lo otro es que el lenguaje es muy importante. ¿Por qué? Porque el lenguaje es lo que transmite su intención, cómo usted está pensando, y desde ese pensamiento de respuesta o reactivo. Y los pensamientos de respuesta es que usted no lo paraliza a nadie, porque la motivación más bien lo impulsa para que usted genere una nueva respuesta o un nuevo desplazamiento. Lo otro son las emociones, jóvenes. Las emociones tienen mucho que ver con nuestro actuar, que ya se los expliqué. Otro aspecto importante es el pensamiento lógico, ¿verdad? Que en ese pensamiento lógico nosotros somos muy racionales, muy lógicos, muy secuencial. Y eso tiene que ver también en ese pensamiento lógico, el pensamiento crítico reflexivo. Es importante que lo tengan presente. Igual, ¿verdad? El pensamiento, ¿verdad? Humano es que una de las cosas que dice el maestro Ruiz es que no hagamos suposiciones. Uno de los problemas que nosotros tenemos es que somos demasiado juiciosos, es decir, prejuiciosos es la palabra. Somos muy prejuiciosos, y eso tiene que ver porque nos manejamos desde un pensamiento de ego, ¿verdad? Egocéntrico, y no nos permite pensar y no nos permite escuchar en mente en blanco. La escucha desde un pensamiento egoísta no nos permite sino escuchar lo que queremos escuchar del otro. Y cuando escuchamos, jóvenes, en mente en blanco, es importante que lo tengamos presente, porque cuando escuchamos en mente en blanco es que no estamos haciendo prejuicios ni conceptos preestablecidos, sino que escuchamos al otro desde la intención del otro. Recuerden que nuestra verdad termina cuando empieza la verdad del otro. Ok, aquí se vuelve a revertir, ¿verdad? Los procesos, nosotros tenemos 2 grandes procesos, ¿verdad? Cognitivos, que son los procesos básicos, que generalmente son los que aprendemos en el nivel de educación inicial y básica, y cuando ya vamos allá en el nivel de educación secundaria y, por supuesto, en la educación superior, vamos desarrollando todos los procesos cognitivos de alto nivel intelectual. En el caso específico de los procesos básicos tenemos lo que es la observación, ¿verdad? La descripción, el análisis, la descomposición. Eso tiene del todo a la parte o de la parte al todo, eso tiene que ver con todos los procesos básicos. En cambio, cuando estamos en esos procesos cognitivos, que ya ustedes lo han demostrado en todos sus trabajos, allí es cuando hacemos el parafraseo, las inferencias, las analogías, las comparaciones, y por supuesto producimos desde nuestro mundo de las ideas, producimos nuevas ideas. Y esos son los procesos cognitivos de alto nivel intelectual, como lo pueden observar en la lámina, que aquí les tengo este cerebro. ¿Ves? Así tal cual es el cerebro, solo que aquí lo tienen, ¿verdad? Lo pueden observar. Allí tienen el tallo cerebral, ¿verdad? El cerebro, el cerebelo y todo lo que tiene que ver con esta masa, ¿verdad? Que es el hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo. El cerebro es de verdad. Si nosotros aprendemos a educar nuestro cerebro desde la plasticidad cerebral, por supuesto podemos generar nuevas habilidades, ¿verdad? Capacidades y por supuesto nuevas herramientas que nos permitan activar el pensamiento crítico reflexivo, que también tiene que ver mucho con ese ese proceso cognitivo de alto nivel intelectual. Cuando nosotros ya hacemos, ¿verdad? Esa extracción de las ideas, generamos nuestras propias ideas, pero no desde nuestro capricho, de lo que yo considero, sino desde una argumentación sólida, ¿verdad?
con una refutación de una teoría, nosotros podemos entonces decir que tenemos desarrollado nuestro pensamiento crítico reflexivo. Y por supuesto, el pensamiento reactivo, que no solamente es el pensamiento de los animales, también nosotros desde ese tallo cerebro, desde ese cerebro reptil, hacemos o emitimos lo que es el pensamiento reactivo, que por supuesto ya les he dicho, ya les he hablado, y eso tiene mucho que ver con nuestra forma de percibir el mundo. Lo otro es, jóvenes, que es importante, ¿verdad? Les dejo esta lámina para que lo conozcan, existe muchísimo, incluso desde la mente humana podemos hablar y amanecer y durar un año hablando de ella. Sin embargo, ¿verdad? Yo simplemente voy concretando algunas cosas que me interesan para que ustedes vayan formándose, porque incluso ustedes ahora es que les falta para ser psicólogos y de aquí a allá han leído muchísimos libros de psicología, de proceso cognitivo y el chalala. Entonces, con respecto a los procesos de pensamiento, de respuesta o de solución, tenemos, y por eso es que es importante, jóvenes, a partir de la próxima clase les voy a ir agregando ya algunos ejercicios de resolución de problemas. 2 ejercicios para que ustedes lo vayan respondiendo en clase, porque ya cuando tengamos el examen, que ustedes saben, ¿verdad? Lleva 2 exámenes de resolución de problemas y esos valen 6 puntos los 2, o sea, 3 y 3, lo demás es de selección múltiple, ¿verdad? Entonces, que vale 4 puntos. Entonces yo les voy trayendo, en la próxima semana voy a ir agregando, mejor dicho, algunos ejercicios de resolución de problemas para que ustedes se vayan acostumbrando, ¿verdad? Adaptándose a esa percepción de respuesta y así vemos a ver quién va entendiendo más rápido, porque vamos a aplicar lo que dice Jean Piaget en ese proceso de adaptación. Entonces les voy a traer 2 modelitos y los vamos resolviendo para que nos vayamos acostumbrando, tipo si el primer examen parcial. Bueno, dentro de ese proceso de pensamiento, de solución de problemas, está el explorador, ¿verdad? Que allí lo tienen, las características de él, tienen el guerrero, tienen el juez y tiene el artista. Generalmente cuando nos manejamos desde ese pensamiento de que nos creemos ser dueño de la verdad, estamos manejándolo desde un pensamiento de juez. Y cuando somos jueces, somos autoritarios, somos muy lineales, estructurados, y nuestra verdad es la única que tiene ese valor de verdad. Entonces debemos ser muy cuidadosos. En cambio, cuando somos guerreros, somos aquellas personas, ¿verdad?, que resolvemos la situación, vemos no solamente el problema, sino que ejecutamos también la solución del problema. Porque, joven, lo importante es nosotros desestructurar ese pensamiento lineal, porque el pensamiento lineal lo que ha ocasionado es ver el problema y causar problemas. En cambio, cuando somos guerreros, podemos ya no solamente ver el problema, sino resolver el problema, que es lo que necesita nuestra sociedad actual, porque debemos generar las alternativas de solución de los problemas que hemos causado nosotros, el sapiens, a nuestra sociedad. ¿Cuáles serían esos problemas? Muchísimos. Entre eso, la delincuencia, la drogadicción, y eso yo estoy hablando globalizado, ¿ok? El deterioro del planeta y todos los problemas, ¿verdad? Que la primera que yo siento que preocupa más es 2, el deterioro del planeta, ¿verdad? De nuestro ecosistema y, por supuesto, la pobreza extrema que también se ha generado con todo esto, con todas estas situaciones, ¿verdad? Estructurales y funcionales desde el origen de la etapa antigua hasta el momento actual, porque toda esa evolución de la sociedad lo que generó fue una nueva clase social que fue el proletariado, no que fue y que es el proletariado. Es el proletariado, son aquellas personas que generalmente están en un nivel bajo de pobreza o en extrema pobreza. Entonces, por eso es que nosotros también, como seres humanos, tenemos que generar unos nuevos, otros tipos de actitud. Y, por supuesto, el explorador es una persona, ¿verdad?, que siempre anda buscando nueva información, porque la palabra lo dice, ¿verdad? Explora esa nueva información y, lógicamente, también tiene que ver con esa nueva actitud de reestructurar su mente hacia una mente en plasticidad cerebral permanente, que es lo que tiene que decir mente abierta para cualquier situación, porque mientras nos manejamos con una mente muy cerrada, es decir, estructurada, que eso es lo que tiene que decir la palabra correcta, una mente estructurada, por supuesto, eso nos va a generar más problemas. Lo otro es que dentro de las teorías, ¿verdad, jóvenes? Hay muchas teorías, por Dios, pero yo le traigo aquí a nuestro amigo Vygotsky, porque es importante que conozcamos a Vygotsky, en los aspectos
que él manejaba de esos procesos psicológicos, mis queridos estudiantes, es Lech Vygotsky, que él hablaba de la zona de desarrollo proximal. Eso quiere decir, jóvenes, muy corticos, se los digo para que me lo entiendan, es importante que recuerden ese concepto de que él habla de que en esa zona de desarrollo proximal, eso lo que quiere decir es que nosotros, jóvenes, debemos adelantarnos siempre a un aprendizaje. No es que nos vamos a etiquetar, y eso se ve mucho en la educación inicial, que colocamos a los niños de 5 años, por decir, de 4, de 6 años, y si el niño ya está avanzado en ese aprendizaje, podemos llevarlo al desarrollo próximo, es decir, que él no está en 5, sino que a lo mejor ya su proceso cognitivo en esa socialización que hizo con papá y mamá, o en su contexto social, nosotros podemos avanzarlo a él al desarrollo próximo, es decir, si está de 5 años, pasarlo a un 6 o a un 7 años. Entonces, ¿qué ocurre? Porque eso tiene mucho que ver con la socialización familiar y con sus mismos padres. Recuerden, nunca será igual una estructura cognitiva de un niño, ¿verdad?, campesino a un niño de ciudad, de ciudad, ¿verdad?, donde su papá o su mamá sean también intelectuales, estén acostumbrados, a lo mejor tienen 170 canales, se la pasa jugando, ¿verdad?, con juegos interactivos, a lo mejor tiene una enseñanza con la robótica, ¿verdad?, tecnológica, está influenciado por todos esos procesos tecnológicos. Además de eso, su papá los estimula permanentemente con lectura, con ejercicio, con dramatizaciones, con danza, con baile, con todas esas situaciones que tienen que ver con el ser humano, y por supuesto, ese niño nunca estará ubicado en su zona cognitiva propia a su edad, sino que ya está avanzado hacia una zona de desarrollo próximo. Y eso es muy importante, fíjense, no es lo mismo tener un niño que no tiene internet, que no tiene computadora, que no tiene los 170 canales de DirecTV, o no sé cómo lo llaman acá, los canales de televisión, a un niño que está activamente, ¿verdad?, interactuando con la tecnología. Y recuerden que esta era digital, los niños ya de 5 años ya manejan perfectamente algunas tecnologías, ¿verdad?, algunas herramientas, y eso es por unos recursos, pues, algunos recursos didácticos que eso de una u otra manera potencia, ¿verdad?, esa plasticidad cerebral, le abre lo que dice uno la mente, y por supuesto le genera una proyección más adelantado a su edad, y lógicamente hacia la zona de desarrollo próximo, ¿verdad? Por eso es que estos niños de esta era digital, porque así se llama, la era digital, son niños que son diferentes a los de 1960 y tanto, que fue cuando yo nací. No había ni siquiera un televisor y mucho menos las computadoras, porque no había teléfono en ese momento. Había algunos televisores que estaban saliendo y eran los de cajones, esos de blanco y negro. Entonces no es lo mismo esta generación de la era digital a la generación del año 1960 y tanto. Entonces fíjense la diferencia. Bueno, lo otro que le agregué este concepto que me pareció muy interesante, ¿verdad?, que la plasticidad cerebral, allí se lo dejo, tiene que ver con la neuroplasticidad, porque en las neuronas, acuérdense que cada célula de nuestro cerebro, ella va regenerándose, ¿verdad? Y en esa plasticidad cerebral, usted, es como con el estómago, yo lo pongo así de cortico, el estómago es, si usted come mucho, el estómago le va a pedir más comida. Ese es el apetito, pues. Y si usted lo va reduciendo, por supuesto, él se va acostumbrando a esa cantidad o a esa porción. Eso es igual que el sexo, y eso no lo digo yo, lo dicen los grandes sexólogos. Mientras usted no tiene apetito sexual, por supuesto, usted se mantiene allí limitado, pero cuando usted ya activa esa actividad o ese ejercicio sexual, por supuesto su apetito sexual se va maximizando. Y así mismo, jóvenes, el cerebro, en esa plasticidad cerebral, en la medida que usted, ¿verdad?, potencia todas esas nuevas experiencias, por supuesto, la plasticidad cerebral será más importante, será un desarrollo más importante. Lo otro, jóvenes, es que aquí les traigo, por supuesto, a nuestro amigo Jean Piaget, porque es este viejito, yo lo amo, porque él fue uno de los que habló de los procesos cognitivos, ¿verdad? Y que él los calificó por etapas o estadios. En ese proceso, él lo describe y lo vamos a la siguiente lámina, que aquí se los dejo, que es muy importante que lo conozcan. Y esa teoría de Piaget, pues, habla muchísimo de lo que tiene que ver con ese proceso de adaptación. Nadie se adapta, o sea,
sea, yo no podría pasar a un estadio de 15 años cuando estoy en la edad, ¿verdad? De lo que es la edad sensoromotora. Por eso es que cada periodo, yo se lo dejo allí, porque no es mi fin explicarles todo, allí se lo dejo para que lo analicen, ¿verdad? Y él lo habla, ¿verdad? De los 0 a los 2 años, en la preoperacional de 2 a 7 años, y la otra y echala. Entonces, en ese desarrollo, que es lo que me interesa resaltar, en esos procesos cognitivos, por supuesto, tiene mucho que ver, y allí fíjense como Vygotsky otra vez decía, nadie puede estar, o sea, un niño de 0 a 2 años está en esa etapa, pero si usted es estimulado y lo potencia, ¿verdad? Mediante esa estimulación, usted podría pasar de los 2 años a hacer actividades que están relacionadas con un niño de 3 años. Entonces, fíjense cómo la estimulación, ¿verdad? Y por eso que ahorita se habla mucho de que la mujer cuando está embarazada tiene que escuchar solo música barroca, hablar puras cosas, ver cosas solo de dulzura, cosas de felicidad, porque hasta eso el niño en ese periodo, ¿verdad? De crecimiento dentro del vientre, o sea, él está captando todos esos estímulos, y eso está demostrado, eso no lo digo yo, lo dicen los grandes lectores. Entonces, fíjense cómo es importante que el proceso cognitivo, ¿verdad? En esa plasticidad cerebral, nosotros podamos, jóvenes, adaptar, ¿verdad? A ese niño para que él sea estimulado, por supuesto, con muchos recursos didácticos. Recuerden que todo lo que son los canales auditivos, visual, kinestésico, es decir, de movimiento, de tocar, de sentir, de oler, de percibir, todo eso ayuda a potenciar la plasticidad cerebral en el niño. Eso es importante que lo tengan presente. Y por supuesto, cada etapa, ¿verdad? Hay que vivirla y vivirla intensamente como si fuera hoy. Por eso es que cuando muchos, ¿verdad? Personas que están en los 50, los 40, viven etapas ya de la forma operacional, ya es porque no vivieron cada etapa. Por eso es que la etapa juvenil hay que vivirla tal y cual, ir a la discoteca, disfrutar, reírse y todo, porque ya cuando estamos en la edad madura no podemos andar haciendo los berrinches que hace un juvenil. O sea, cada etapa tiene que estar relacionada con el estilo de vida que usted está desarrollando, porque de verdad que sí. Imagínense, hombres que llegan a 50 años les gustan las jóvenes de 17 o 18. Eso porque su etapa juvenil no la vivieron acorde como es. Y lo otro es jóvenes que sí le puedo decir que con la etapa motora, sensorial, lo que tiene que ver es, ¿verdad? Con toda la motricidad. Es importante aprender a desarrollar esa capacidad motora, ¿verdad? Y por eso es que los niños, si no los ayudamos a que caminen, ¿verdad? Gateen, o sea, se movilice, por supuesto, no se va desarrollando esa capacidad motora. Y lo sensorial, que casi todo lo tenemos dormido, es porque no experimentamos nuevas cosas como leer, como respirar, como tocar, como danzar, como movernos, porque eso nos ayuda mucho, percibir, ¿verdad? Contemplar la naturaleza, eso nos ayuda mucho. Y la otra parte, preoperacional, eso quiere decir que lo preoperacional es que yo no puedo hacer pensamientos aquí abstractos, es decir, yo no puedo tener un razonamiento crítico reflexivo porque no está dentro de mi edad. Ahora bien, cuando ya estoy en la edad concreta, ¿verdad? Concreta, operacional, que es de 7 a 12 años, sí, ya yo puedo ir, ¿verdad? Ya primero voy determinando mi imagen, que es muy importante, y por supuesto voy ya haciendo como esos conceptos, ¿verdad? Ya voy madurando un poquito más las ideas y ya tengo una racionalidad como más objetiva y puedo ir haciendo mis procesos reflexivos. Lógicamente, cuando paso ya a la forma operacional, ya quiere decir que yo ya tengo ya todas las herramientas desarrolladas y dependiendo en qué contexto me he ubicado, ¿verdad? Y dónde me han estimulado y en esa socialización con quien me he relacionado, allí jóvenes, entonces tendría, ¿verdad? En ese periodo operacional, ¿verdad? Que va de los 12 a los 15 años, ya yo puedo ir maximizando mi pensamiento crítico reflexivo. Es decir, por eso es importante que una persona tiene que leer, ¿verdad? Aprender a tener lectura comprensiva, hábitos de lectura, por supuesto, realizar ejercicios de resolución de problemas para que vaya desarrollando todo lo que tiene que ver con la parte del pensamiento racional. Ahora bien, como ya queda 12 minutos, incluso hoy termino, jóvenes, a unos 3 minutos antes para descargar para descargar la presentación, porque esto hay que convertirlo. Entonces, les pido que como empezamos ya
a la hora, ¿verdad? Entonces me desconecto porque yo continúo clases ya con educación cultural y después vuelvo con ustedes y después de ahí a otra. Entonces fíjense, jóvenes, para ir concretando, ¿verdad? Y ustedes participen en estos minutos que nos quedan. Sí. Les traigo un ejercicio práctico para que lo observen acá. Yo me voy a poner por acá. Aquí hay un ejercicio práctico que quiero que lo vean para que lo analicen sin responderme, sino que ustedes mismos vayan haciendo su proceso introspectivo, jóvenes, en ese funcionamiento cognitivo. ¿Cómo está usted allí? Entonces yo les hago este ejercicio que me pareció muy interesante a manera de recapitular esos procesos cognitivos, porque tienen que ver, ¿verdad? Haciendo el cierre ya de esta clase, los procesos cognitivos que ya yo los he venido hablando, tienen que ver con su memoria, ¿verdad? Con esa linealidad de pensamiento o ese pensamiento estratego o ese pensamiento positivo, tiene mucho que ver con la atención, ¿verdad? La memoria, las habilidades temporoespaciales, por supuesto, el lenguaje, la producción de las emociones y chalala, todo lo que hemos hablado hasta este momento. Ahora bien, les pregunto, sin necesidad de que me respondan, sino desde esa mirada de ustedes hacia ustedes mismos, me respondan lo siguiente. ¿Cómo está usted elaborando su contenido lingüístico? Es decir, cómo usted desde ese contenido lingüístico, desde esa estructuración de la articulación de la palabra, cómo está haciendo usted para producir esa intencionalidad del mensaje? Es decir, usted se maneja desde un lenguaje donde usted, su discurso es la única verdad solamente, o acepta en la socialización con el otro, acepta la verdad del otro, desde esa impecabilidad de la producción de la palabra, en ese discurso oratorio, cómo usted está elaborando su intención de comunicarse con el otro, se comunica desde su intencionalidad, o deja también que el otro en esa socialización usted le capte la intención del mensaje en ese proceso comunicacional de iguales. Cómo usted, mediante este ejercicio, ¿verdad? Usted articula cada palabra y cómo usted se maneja, si es con un pensamiento, ¿verdad? Desde un pensamiento positivo o negativo, es decir, porque acuérdense que como pensamos, así hablamos. Entonces, en esa intencionalidad, ese pensamiento negativo, positivo, usted le transmite al otro a través del lenguaje, en esa socialización con el otro, usted le transmite un lenguaje con una intención positiva o negativa, o siempre manejándose a partir del ego, es decir, desde un lenguaje discursivo con el ego cargado de un pensamiento egocéntrico, donde usted se siente que tiene el derecho a la verdad, no se permite escuchar en mente en blanco. Esa es una pregunta que le hago para que lo reflexione. Usted es una persona que cuando se comunica en ese lenguaje, sugestiona al otro con la mala intención de que el otro siempre verle el lado débil a esa persona, ocasionándole malos comentarios a la otra persona para que el otro se sienta mal. O usted es una persona que es empática en ese lenguaje, crea una empatía y un respeto y una humildad cuando transmite su comunicación lingüística. Eso es importante que lo revise. El otro elemento es cómo usted en esos procesos cognitivos capta la información, es decir, usted en cuál canal utiliza más o cuál estilo utiliza más. ¿Es más auditivo, escucha más, o es visual, es decir, necesita imágenes como esta que yo le estoy presentando para captar la información, o utiliza el kinestésico, o emplea los tres estilos de captación de la información, es decir, es auditivo, es visual y es kinestésico? Eso también es importante que lo tengan claro, jóvenes, porque en la medida que nosotros sabemos si necesitamos la información mediante la imagen o auditiva o kinestésica, es importante. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando todo lo que tiene que ver con el cerebro holístico, es decir, aprendemos con todos los canales, y por eso es tan importante que nosotros utilicemos imágenes, colores, dancemos, creemos poesía, desarrollemos esquemas y flujogramas y todo lo que ustedes ya yo les he dicho. Lo otro es, jóvenes,
¿Cómo maneja usted su información que está almacenada en la memoria a largo plazo? Es decir, usted todavía tiene esas estructuras del recuerdo, de esas experiencias vividas desagradables. ¿Usted se inclina más en esos pensamientos hacia el pasado o es una de las personas que vive el presente? Es decir, usted dentro de esa memoria, ¿verdad? Que es el baúl de los recuerdos, usted recuerda solo las cosas negativas, ve solo el lado negativo de las cosas, o está acostumbrado a vivir en el pasado o vive en el presente. Es importante que hagan ese proceso introspectivo porque les va a ayudar muchísimo. Es decir, cómo usted está estructurado, usted está estructurado de un pensamiento muy rígido, usted siempre tiene el derecho de creerse que tiene la verdad, o usted es muy emocional porque tiene un resentimiento, una frustración allí, o es que desde esa memoria usted tiene una experiencia que no la ha canalizado, usted ha utilizado la declaración del perdón. Es importante que revisen toda la estructura de la experiencia vivida que ya yo les he hablado. Lo otro es cómo está usted ubicado en tiempo y espacio. ¿Usted es una persona que se ubica con facilidad o usted es una persona que anda perdida en el espacio, que cuando sale a la esquina o está siempre direccionando su desplazamiento, usted se pierde con mucha facilidad o usted es de mente tan estructurada o rígida que siempre tiene que irse por las mismas calles o camina siempre porque hacia adelante, no puede caminar hacia atrás? Usted es una persona que está utilizando más el hemisferio cerebral izquierdo o derecho. Eso es importante que lo haga porque eso tiene mucho que ver con la ubicación temporal-espacial. Y lo otro es cómo está manejando usted esas herramientas cognitivas en cuanto a está proyectando más el pensamiento lineal, secuencial, determinista, o usted está haciendo esos procesos de inferencia, de analogía o de comparación. Es decir, yo creo que con este ejercicio usted puede sacar una introspección. Y para finalizar, jóvenes, ¿cómo está manejando usted o cómo está administrando usted sus emociones? Es decir, usted está fluctuando mucho emocionalmente, cualquier cosa lo irrita, es de mal carácter. Por allí he visto algún ejercicio, pero eso con respeto no voy a hacer ningún comentario porque eso se lo voy a hacer personalmente. Es usted muy rígido que emocionalmente cualquier cosa lo altera, cuando no escucha la verdad eso le molesta, usted siempre quiere tener la verdad absoluta, usted es una persona que está manejándose desde un pensamiento rígido, lineal, usted está muy determinado, no se ha permitido romper esquemas, soltar patrones. Jóvenes, ese ejercicio quiero que lo hagan en silencio, mañana, ahora, cuando usted pueda, respóndase todas esas preguntas que les van a quedar grabadas allí para que usted, por favor, reestructure la mente, cambie de observador y se permita ser una persona conectada en mente, cuerpo y alma y, por supuesto, desde o a partir de un nuevo pensamiento, ¿verdad? Nuevas formas de construir el discurso y por ende de actuar. Jóvenes, ¿hasta aquí está claro o estamos oscuros en lo que he dicho? Cuéntenme. ¿Estamos claros, estamos oscuros o estamos bien? Jóvenes. Por mi parte, aparentemente todo claro. Qué bueno. Bueno, yo espero que hagan el ejercicio. De verdad, estas son herramientas que yo se las estoy dando para que ustedes las pongan en práctica y cuando sean ya profesionales también lo pongan en práctica, por supuesto. Gracias, Villa, sí. Gracias, te amo. Ajá, gracias. ¿Qué ibas a decir tú? ¿Que querías intervenir, un chico? Sí, yo, profe, Gualotuña. Ajá. Profe, yo quería quedar claro el tema de la serotonina y serotonina, que me pareció muy interesante, que controla el estado de ánimo, incluso el apetito y muchas cosas más. Pero este tema, la verdad que estoy investigando, pero no sé si la serotonina y la serotonina son lo mismo o son diferentes, porque la verdad la serotonina no encuentro, profe, si es la serotonina, porque incluso hay medicamentos de serotonina para el ser humano para que ayude a regular esto del estado de ánimo y muchas cosas más. Ahora, quisiera que me aclare, profe, si la serotonina y la serotonina es lo mismo o Sí, son diferentes. sí, diferentes...
La serotonina y la serotonina es lo mismo porque produce la exaltación del cerebro hacia la felicidad. Y la otra, que lo que pasa es que allí no la mencioné, es la dopamina, que es la que influye en la parte contraria. Es decir, cuando estamos disparando mucha dopamina, tiene mucho que ver con todas esas situaciones, ¿verdad? De tristeza, de rabia, de depresión. La dopamina. Y la serotonina y serotonina tienen que ver con los estados de felicidad. De todas formas, jóvenes, voy a tratar en unas próximas clases, que no es en esta, sino en la otra, de agregar todo lo que tiene que ver con los neurotransmisores para que lo manejemos, ¿sí? Gracias, profe. Bueno, está bien. Entonces, jóvenes, llegó el momento de despedirnos porque me queda un minuto. Nos vemos en la otra clase y allí seguimos hablando, ¿sí? En la de... Profe, una cosita, disculpe. Yo estaba revisando las calificaciones y en esta materia, en la primera semana usted me pone como que yo no he cumplido con el deber, pero sí, yo sí he cumplido con el deber. Por favor, ¿podría revisarlo? Claro, luego. ¿Quesada? Sí, Quesada y Maicela. Sí, pero es porque no está en la plataforma. A lo mejor que sí, pensaste que lo subiste o lo subiste, pero no te lo cargó. No, sí está cargado porque yo he revisado y está como en verde y está cargado 6 horas antes de lo que se cumplía. Entonces, sí está cargado. Está bien, como yo voy a revisar esta tarde, después, claro, como a las 5, yo te lo reviso y me escribes por mi correo, ¿sí? Para mandarte la información, ¿te parece? Sí, profe, por favor, y también lo del foro, cuando dice que bueno, yo no veo calificación del foro y yo sí he hecho el foro, por favor. Voy a revisar, aquí te lo voy a resaltar, ¿sí? Quesada. Sí, la primera semana y la segunda semana, porque en psicometría está todo ok, pero en esta materia sí tengo ese problema. ¿Estás en la primera semana o la segunda? Es la primera semana y la segunda, si no me equivoco también. No tengo nota en sí, no hay nada. En la segunda no sé qué pasó, pero en la segunda yo te la reviso y nos escribimos en la tardecita, como Y la primera, profe, la primera es la que usted me pone que no he cumplido con el deber y en la segunda no hay nota. Ok, yo reviso, ¿sí? Ya, profe, muchas gracias. Ok, bueno, jóvenes, llegó el momento de despedirnos, no sin antes decirnos que nos cumplan con su tarea a tiempo y nos vemos en la segunda clase de psicometría. Y allí podemos seguir conversando. ¿Les parece? Listo, profe, gracias. Listo. Hasta luego. Muchas gracias. Igual con ustedes. Gracias. Gracias a ustedes, jóvenes.